Bienvenido a Ficverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 33. Capítulo 33. Sigue robando cartas. Tras sacar a Makima, Genichi no se detuvo. Mientras la enviaba a reunirse con Toguro y buscar el cuerpo de Rox, ya se preparaba para robar más cartas. Esta vez, no buscaba cartas de 1.000.000 de niveles, sino cartas de personajes de cientos de miles, porque aún faltaba mucho para que Luffy naciera o se hiciera la mar. Podría aprovechar ese tiempo para hacerse más fuerte. Cuando Luffy finalmente zarpe, las cartas de nivel 100.000 ya no importarán mucho, porque aunque aparezcan, no tendrán tiempo de fortalecerse. Es mejor sacarlas ahora y usar las próximas décadas para desarrollarlas. Pensando en esto, inició un triple sorteo. Imura Kenshin. Del mundo de Rurouni Kenshin, el heredero de Iten Mitsurugi-ryu, una vez conocido como Batosai el asesino, un maestro espadachín. Ashin. Del mundo del Kung Fu, desbloqueó todo su potencial después de ser derrotado por el Diablo Nube de Fuego Maligno, aprendió la técnica de la palma de Buda, un prodigio de las artes marciales. Pequeño dragón demonio. Del mundo de las aventuras de Hakie-chan, hijo de Shendu el demonio del fuego, heredó parte de su poder demoníaco del fuego. Al mirar las 3 tarjetas de personajes en su mente, Genichi se puso a pensar. 300.000 puntos de emoción negativa para Kenshin, Ashin y el pequeño dragón demonio. Sinceramente, le pareció un buen trato. Kenshin y Ashin provenían de lo que llamaríamos mundos de baja magia, mundos donde no es fácil encontrar a alguien capaz de destrozar montañas como en One Piece. Pero en un mundo como este, con su talento natural, deberían tener mucho éxito, si se les da el tiempo suficiente. Imura Kenshin podría seguir el camino de Miyauki y entrenarse para convertirse en uno de los mejores espadachines del mundo. Con Aki, el Iten Mitsurugi-ryu sin duda brillaría. Iten Mitsurugi-ryu es el estilo de espada más poderoso del mundo Rurouni Kenshin, famoso por su veloz desenvaine. Incluye movimientos como Kufuryusen y Amakakeru-ryu no Hirameki, que combinan poderosos ataques con una increíble capacidad de predicción. Al interpretar pequeños cambios en el movimiento del oponente, Kenshin puede predecir el siguiente movimiento. Si a eso le sumamos el Aki, convertirse en un gran espadachín no le resultaría difícil. Lo mismo ocurre con Ashin. Como protagonista de Kung Fu Hustle, es un genio de las artes marciales excepcional. Tras liberar todo su potencial, su técnica de la palma de Buda lo hizo imbatible. Ni siquiera el asesino definitivo, el Diablo Nube de Fuego Maligno, pudo con él. Su talento es asombroso. Aunque no sabemos si el talento en artes marciales es igual al del Aki, con el sistema de poder de este mundo, debería funcionar. Al menos, usar la palma de Buda no será un problema. En cuanto al pequeño dragón demonio, proveniente de las aventuras de Hakie-chan, su mundo es más fuerte en general. Pero por sí solo, sin ayuda, su poder no es tan grande. Si tuviera los 8 poderes del Ki demonio, sería diferente. Pero ahora mismo, es básicamente un lagarto verde que escupe fuego y es más fuerte y rápido que una persona normal. También debería poder aprender Aki. La pregunta es cuánto talento tiene. Y como es hijo de Shendu, quizás al crecer completamente, podría obtener los poderes de los 12 talismanes. Genichi ya poseía el talismán de oveja, una de las habilidades de Shendu. Parece que los fragmentos de la joya Shikon finalmente tienen buenos candidatos para usar. Extrajo 2 veces más puntos de emoción positiva para mantener la coherencia con lo que les había contado a Rox, Roger y los demás sobre la joya Shikon. Para que el mundo creyera que realmente existía, necesitaba más fragmentos de la joya Shikon. Fragmento de la joya Shikon X5. Del mundo de Inuyasha. Son fragmentos creados tras la destrucción completa de la joya Shikon. Pueden aumentar el poder del usuario. Cuantos más fragmentos tenga, más habilidades obtendrá. La joya Shikon completa puede conceder deseos. Sostener un fragmento al desenvainar aumenta la probabilidad de obtener más fragmentos. Creador humano. Del mundo de Doraemon. Un dispositivo del futuro que puede crear un bebé con superpoderes usando ciertos materiales. El bebé tendrá su propia ambición de conquistar el mundo y posee telepatía y psicoquinesis. Tocar al creador humano mientras dibujas aumenta la probabilidad de obtener dispositivos del bolsillo 4D de Doraemon. Materiales. Una pastilla de jabón, un clavo de hierro, 100 cerillas, 450 lápices, una taza de té con lima, un puñado de azufre, un poco de óxido de magnesio y 1,8 litros de agua. Genichi se sorprendió un poco.
Solo había planeado sacar más fragmentos de la joya Shikon, pero inesperadamente, le salió un dispositivo de Doraemon. Esos dispositivos podían ser realmente escandalosos. Si pudiera hacer el teléfono hipotético de la cabina, ¿no lo haría prácticamente invencible? Pero por mucho que lo deseara, Genichi sabía que ese tipo de objetos eran como personajes de primera categoría. Era imposible conseguirlos con solo unos cientos de miles o incluso millones de puntos de emoción. Esos artilugios trascendían el mundo de One Piece. Sin al menos 100 millones de puntos de emoción positivos, era inútil. También había artilugios increíbles como la máquina del tiempo o el molde divino, cosas que no podía conseguir en esa etapa. Aún así, incluso dejando de lado los más disparatados, había muchos otros objetos poderosos. La puerta a cualquier lugar, el pasaporte del diablo, la varita del alma y si pudiera conseguir alguno de ellos, serían increíbles. Esos bebés con superpoderes pueden ser rebeldes en el mundo de Doraemon y querer apoderarse del mundo, pero ahora tengo a Máquina. Genichi pensó con entusiasmo. Esos bebés podrían parecer fuertes en el mundo de Doraemon al tratar con gente normal, pero en este mundo lleno de seres con superpoderes, no tendrían la misma ventaja. De lo contrario, no costarían solo 100.000 puntos de emoción. Y comparado con Máquina, 100.000 no son nada. Con su habilidad de control, podría dominar fácilmente a esos bebés. Nacen con poderes, y a medida que crecen, probablemente se volverán aún más fuertes. ¿No significaría eso que tendría una fábrica de ejércitos inagotable? Con esta máquina, todo lo que planeaba sería mucho más fácil. Al menos, al montar un espectáculo, nunca tendría que preocuparse por encontrar extras. La joya Shikon se hizo añicos, y los demonios sellados en su interior escaparon. Para exterminarlos, el gobierno mundial firmó un contrato con Máquina para crear una unidad especial. Me pregunto si el gobierno mundial seguirá el juego. Puedes leer 30 capítulos más adelante en patreon.com/GOIPSSST, los usuarios de nivel gratuito pueden leer 3 capítulos por adelantado. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 34. Capítulo 34. La situación después de la batalla. Mientras Genichi preparaba su próximo movimiento, el mundo exterior estaba en crisis. Los piratas de Rox, antes dominantes, se disolvieron repentinamente. Su capitán, Rox, murió en el Valle de Dios. Según la historia oficial del gobierno mundial, el imparable ejército oscuro fue detenido en el Valle de Dios por el almirante Sengoku y el vicealmirante Garp. Pero solo las personalidades más importantes del mundo sabían que lo que ocurrió en el Valle de Dios era mucho más de lo que afirmaba el gobierno. Además de Sengoku y Garp, del cuartel general de la Marina, los piratas de Roger también participaron en la batalla. Y además de estos nombres famosos, había una potencia desconocida, cuya fuerza rivalizaba con la de los almirantes y el propio Roger. Podría decirse que la batalla del Valle de Dios congregó a la mayoría de las principales fuerzas del mundo en un solo lugar. En cuanto a la causa del estallido de esta guerra, nadie puede afirmarlo con certeza. Rox había afirmado que quería matar a los dragones celestiales y sembrar el caos en el mundo. Pero tras la disolución de los piratas de Rox, muchos coincidieron en que su verdadero objetivo desde el principio era la joya Shikon. La joya de Shikon, un nombre desconocido para la mayoría, se extendió como un reguero de pólvora entre todas las facciones principales en muy poco tiempo. Se decía que este legendario tesoro que hizo que los marines, los piratas de Rox, los piratas de Roger y una potencia desconocida lucharan a muerte en el Valle de Dios tenía el poder de conceder cualquier deseo. ¿Conceder deseos? ¡Qué ridículo! Ni siquiera las revistas de ciencia ficción se atreverían a usar una idea tan exagerada. Pero nadie dudaba de la veracidad de esta información. Porque la guerra entre los piratas de Rox, los marines, los piratas de Roger y la potencia desconocida del Valle de Dios era la prueba. La gente pensaba que solo un tesoro como ese podía desencadenar semejante guerra. Gracias a este objeto que concede deseos, la repentina guerra en el Valle de los Dioses cobró sentido para todos. Y la noticia más impactante llegó después. La joya Shikon se hizo añicos durante la guerra debido al enfrentamiento de fuerzas de todos los bandos. La joya se rompió en innumerables fragmentos que se dispersaron por todo el mundo. Incluso un solo fragmento contenía un poder increíble. Las 4 fuerzas en la batalla del Valle de los Dioses se llevaron un fragmento cada una, pero muchos más se extendieron por el mundo. Cualquiera que consiguiera un solo fragmento podía obtener poder, y quizás algún día, alguien pudiera conseguir la joya completa.
Incluso si no pudieran, aún podrían usar sus fragmentos para impedir que otros lo hicieran, o usarlos como moneda de cambio. En resumen, la noticia sobre la joya Shikon se había extendido por todo el mundo, y ni siquiera el gobierno mundial podía controlar el flujo de información. Habían planeado sellar la noticia usando su autoridad y luego reunir en secreto todos los fragmentos para recrear la joya Shikon y probar si realmente podía conceder deseos. Pero las noticias eran imparables. No solo Genichi, sino también Roger, Barba Blanca, Shiki y otros avivaban deliberadamente el fuego en torno a los fragmentos, asegurándose de que el gobierno mundial no los monopolizara. Y si otros piratas conseguían fragmentos, podían simplemente robarlos. Pero si el gobierno mundial obtuvo la joya Shikon completa, ¿cómo la robarían del cuartel general de la Marina o de la Tierra Santa de Mer y Geoise? ¿Eso no sería caer en una trampa? Sobre todo porque Roger y Barba Blanca ya habían probado el poder de los fragmentos. Descubrieron que estos podían fusionarse con sus cuerpos y aumentar su fuerza. No era mucho, pero a su nivel, mejorar era casi imposible. Roger y Barba Blanca ya tenían 30 o 40 años para entonces, prácticamente en su mejor momento. Aún podían mejorar, pero les llevaría mucho tiempo y apenas conseguirían resultados. Sin embargo, con solo fusionar un fragmento, sintieron que sus cuerpos mejoraban. Era increíble. Y esto era solo un fragmento. Si fuera la joya Shikon completa, solo a modo de estimación, debe haber al menos 70 u 80 piezas, ¿verdad? En los mares del Nuevo Mundo, Roger, que hacía tiempo que había abandonado Gobaye y continuaba su viaje, habló con su primer oficial, Rayleigh. Tal vez esta cosa realmente pueda conceder los deseos de la gente. Si algo así cae en manos de alguien con malas intenciones, sería demasiado peligroso, suspiró Rayleigh. Y el gobierno mundial, no podemos permitir que se apoderen de la joya Shikon completa. Probablemente la pieza que Garp consiguió fue entregada. Qué lástima, dijo Roger con cierto pesar. Entonces recordó el poder carmesí que Garp tenía durante la batalla en el Valle de Dios y no pudo evitar preguntar con curiosidad. Pero incluso sin la joya Shikon, Garp no se quedó con las manos vacías, ¿verdad? Ese poder que tenía debía provenir del zorro de 9 colas, ¿verdad? El zorro de 9 colas, el monstruo que una vez apareció en el archipiélago Sabaody, quizás sea el mismo demonio del que hablaba Toguro. Toguro quería convertirse en un demonio completo, por eso buscaba la joya Shikon. ¿Eso significa que ahora mismo es un demonio incompleto? En cualquier caso, el mundo está cambiando. Roger y Rayleigh estaban en la cubierta, sintiendo la brisa marina mientras contemplaban el océano infinito. Tras la aniquilación de los piratas de Rox, probablemente eran la tripulación pirata más fuerte del mundo. Pero no se sentían orgullosos de ello en absoluto. Todavía tenían sus propios sueños, su propio destino. Decir, Roger dijo de repente. Si encontramos la última isla, ¿qué pasa si dejo todos los fragmentos de la joya Shikon allí como recompensa para la próxima tripulación que llegue tan lejos? No es mala idea. Rayleigh esbozó una leve sonrisa y luego apagó su entusiasmo añadiendo. Claro, eso solo si logramos encontrar la última isla. Sin duda la encontraremos, dijo Roger con absoluta certeza. Presiento que este mundo está experimentando un gran cambio. Este es un punto de inflexión en la historia. Algo diferente del pasado ocurrirá en nuestra era. El gobierno mundial afirma que la última isla es Estrella Polar, pero cuando llegamos allí, sabíamos que ese no era el verdadero punto final. Entonces, la isla a la que el gobierno mundial teme tanto que tuvo que ocultar toda información sobre ella, nos sorprenderá cuando la encontremos. Se revelará en esta era especial. Puedes leer 30 capítulos más adelante en patreon.com/geoipsssst, los usuarios de nivel gratuito pueden leer 3 capítulos por adelantado. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 35. Capítulo 35. La reacción del gobierno mundial. ¿Lo entregaste? Cuartel General de la Marina. Dentro de la habitación del vicealmirante Garp, el héroe de la Marina, con vendas por todo el cuerpo, comía donas cuando Sengoku entró. Garp habló mientras leía el periódico. Sengoku asintió y dijo. Sí. A juzgar solo por ese fragmento, la joya Shikon probablemente sí puede conceder deseos. Durante la batalla en el Valle de los Dioses, Garp consiguió un trozo de la joya Shikon destrozada. Pero a diferencia de los piratas, eran una fuerza organizada con reglas estrictas, así que quedarse con algo así era impensable. Además, Garp no era de los que se preocupaban por esas cosas. Lo entregó sin pensárselo 2 veces.
Primero se lo dieron al almirante de flota Kong, quien luego ordenó al almirante Sengoku que lo escoltara personalmente hasta los 5 ancianos en Mer y Geoise. Ahora que Sengoku había regresado, significaba que el fragmento había llegado sano y salvo. Aunque realmente pudiera conceder deseos, en su estado actual, incluso al gobierno mundial le resultaría imposible recolectar todos los fragmentos. A Garp no le importó mucho. La mayoría de los fragmentos estaban esparcidos quién sabe dónde, y cualquiera que pudiera conseguirlos ahora sin duda sería una potencia mundial. Sobre todo el gobierno mundial, Roger, Barba Blanca y Shiki. Si seguían recolectando fragmentos, cualquiera que quisiera la joya Shikon completa tendría que robárselos. Si eres lo suficientemente fuerte para hacer eso, ¿qué deseo no podrías cumplir por tu cuenta? Es cierto. Sengoku se sentó a su lado, hablando con seriedad. Pero no vine por eso. Vine por ti. Yo. Garp dejó el periódico, mirando fijamente a Sengoku con sus grandes ojos antes de estallar en carcajadas. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué te preocupas por mí? No me preocupas, dijo Sengoku sin rodeos. Quiero preguntarte sobre el poder del zorro de 9 colas que llevas dentro. ¿Se está desvaneciendo? Ah, eso, Garp asintió. Sí, lo es. Comí la carne del 9 colas, y ese poder fue absorbido por mi cuerpo, lo que me dio esa fuerza. Pero, en resumen, su efecto es casi el mismo que el del fragmento de la joya Shikon. Sengoku ya sabía que Garp podía entrar en el estado de 9 colas, pero ninguno de los dos informó de este poder a sus superiores. A Garp no le importaba, y Sengoku no quería enviar a su antiguo camarada a un laboratorio cuando todo parecía ir bien. Era un acuerdo tácito entre ambos. Pero durante la batalla en el Valle de los Dioses, Sengoku notó que el poder del 9 colas en Garp se debilitaba, así que fue a comprobarlo. Si ese poder pudiera desaparecer por completo, sería lo mejor. Garp podría ser más débil sin él, pero eso era mejor que se convirtiera en el 9 colas. Sengoku prefería que Garp fuera más débil que arriesgarse a que eso sucediera. Se desvanecerá con el tiempo, dijo Garp en voz baja. Ambos sabemos que el poder del 9 colas proviene del odio. Cuando el rencor se desvanezca, su poder se desvanecerá. No le importaba si el poder del 9 colas lo abandonaba. En todo caso, eso significaría que ya no guardaba rencor. Pero mientras la oscuridad perdure en lugares como el archipiélago Sabaody, esos rencores nunca terminarán. Tarde o temprano, el 9 colas regresará. Sengoku ahora comprendía mejor a estos supuestos demonios. Extraen su fuerza de las emociones negativas. Mientras la oscuridad exista en este mundo, nunca desaparecerán. Ya habían matado al 9 colas, pero un nuevo ciclo de odio dio origen a otro, que reapareció en Mary Geoise. Era mucho más débil que antes, pero seguía siendo el poder del 9 colas. Estaba vivo, solo que más débil por ahora. Pero esa debilidad no duraría. Un día, volvería a tomar forma como un enorme recipiente de odio, listo para escupir su veneno y destruirlo todo. El llamado Imperio Invisible, se refiere a ellos. Siempre han estado aquí con nosotros. Viven dentro de nosotros, en los sentimientos negativos que todos llevamos dentro. Siempre están a nuestro lado, pero no podemos verlos. Por eso se llama el Imperio Invisible. ¿No es una burla? Este mundo ha estado en paz durante casi 800 años. ¿Llegará a su punto de inflexión en nuestra era? Garp rió. Miró a Sengoku y, al igual que Roger, ambos supieron que este mundo se encaminaba hacia una nueva era. Ya sean demonios o la joya Shikon, estas cosas eran desconocidas durante siglos, y ahora aparecen una tras otra. Quizás eso signifique que una nueva era las trae. Ya sea que conduzca a la luz o a la oscuridad, seremos testigos de esta historia. La capa de Sengoku llevaba la palabra justicia en la espalda, pero cada vez que pensaba en el 9 colas, esos dos caracteres le resultaban dolorosamente irónicos. Se levantó y salió por la puerta, desapareciendo de la vista de Garp en poco tiempo. Garp mordisqueó sus donas, recogió el periódico y observó el cambiante mapa del poder en el Nuevo Mundo. Tras la caída de Rox, el mar estaba siendo transformado por el auge de otros grandes piratas. Este fragmento tiene un poder extraño. Al mismo tiempo, dentro del gran salón del Consejo del Castillo Pangaya en Mary Geoise, los 5 ancianos se reunieron, examinando el fragmento de la joya Shikon que Sengoku les había enviado. Algo así debe mantenerse firmemente en manos del gobierno mundial. Moviliza a los marines, al CP y a todas las naciones aliadas a tu alcance. Cuantos más fragmentos de la joya Shikon recopilemos, mayor será nuestro beneficio.
Incluso podríamos dejar que estos fragmentos reemplacen parte del tributo celestial. No es una mala idea. ¿Deberíamos informarle esto al señor Im? Dijo de repente uno de los ancianos de piernas largas, y la sala quedó en silencio. Ese verdadero gobernante del mundo, Im, ¿ya sabría algo sobre los fragmentos de la joya Shikon? Los ancianos podían ser la máxima autoridad visible del gobierno mundial, pero en verdad, solo eran una fachada de ese único amo. El señor Imu ya debe saber lo que ha estado sucediendo. Hasta que llegue una orden, solo debemos hacer lo que debemos. Entonces, nos moveremos según lo planeado. Primero, reúne tantos fragmentos de la joya Shikon como puedas. Y así, con el acuerdo de los 5, se decidió el siguiente paso del gobierno mundial. A través de estos repetidos incidentes, habían percibido algo inusual. En el pasado, por muy poderoso que pareciera un pirata, su fuerza y habilidades siempre estaban bajo el control de los 5 ancianos. Pero ahora, el mundo se estaba volviendo extraño para ellos. Y eso no era una buena noticia. Puedes leer 30 capítulos más adelante en patreon.com/GeoIPSSST, los usuarios de nivel gratuito pueden leer 3 capítulos por adelantado. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 36. Capítulo 36. Dios del trueno. Como era de esperar, no más poderes de la fruta del diablo. En la superficie del mar, una mujer con cabello de color rosa anaranjado de longitud media estaba parada con sus manos detrás de su espalda, frente a una figura empapada que estaba frente a ella. Cualquier figura imponente del nuevo mundo lo reconocería de un vistazo. Este hombre empapado era Rox de Shebek, quien había muerto en el Valle de Dios hacía apenas unos días. Sin embargo, allí estaba, de pie sobre el océano, cara a cara con la mujer. La mujer tenía ojos como ondas, como círculos extendiéndose sobre el agua. No era otra que la demonio del control, Makima, a quien Genichi había dibujado recientemente. En realidad, con esa habilidad, cualquiera podía aparecer, sin importar su género o raza. El último había sido un monstruo, este era un demonio. Pero los demonios no eran lo mismo que los demonios que poseían. Carecían de género. Eran simplemente la encarnación de algo que los humanos temían. El miedo llamado control había tomado forma en Makima, y ahora ella había aparecido en el mundo pirata. Era una sensación extraña. Al aparecer aquí, quedó naturalmente sujeta a las leyes de este mundo. Como demonio del control, Makima podía aceptar el miedo al control que existía en este mundo. Y en este mundo, el miedo de la gente a ser controlada era extremadamente fuerte. Especialmente porque este no era un mundo civilizado. O mejor dicho, las partes que parecían civilizadas y brillantes estaban en realidad sostenidas por una oscuridad infinita, construida sobre el dominio de los esclavos. La mayoría de los esclavizados vivían con un profundo resentimiento y miedo al control, y ese miedo se convirtió en poder que Makima absorbió. Ese poder en el mundo de One Piece parecía tomar la forma de un tipo especial de Haki. Se asemejaba al Haki del Conquistador y le otorgaba al control de Makima una forma de medirse a escala mundial. En otras palabras, podía convertir el miedo al control en este mundo en una especie de Haki de Conquistador. Si el Haki de un enemigo no podía resistir su Haki de Conquistador, este quedaba bajo su control. Eso significaba que su enemigo tenía que luchar contra el miedo al control que aquejaba a innumerables personas en este mundo. Si lograban superar ese miedo, serían libres. Si no, quedarían atados a su voluntad. Claro, aún no era capaz de eso. Este tipo de Haki, nacido del miedo, no era suyo al instante. Le llevaría tiempo absorberlo. Además del control directo, poseía otros poderes. Por ejemplo, mediante un ritual similar a una maldición, podía unir las vidas de 2 personas y matar a alguien a distancia. Pero esto requería conocer el nombre del objetivo y poseer un Haki superior al suyo. Y más allá de eso, estaba su capacidad de controlar a los muertos y observó la figura de Rox frente a ella. Tras controlar a las criaturas marinas de la zona, encontraron fácilmente su cadáver hundido. Pero su tono denotaba decepción al hablar. Después de todo, no es un demonio. Solo puedo controlar su cuerpo. A diferencia de los demonios o demonios, no conserva sus habilidades especiales. Eso significaba que Rox ahora era solo una marioneta. Aún podía realizar las tareas que Makima le ordenaba, pero no tenía conciencia de sí mismo. Y sin la fruta oscura, incluso si lo ataba con cadenas, todo lo que realmente podía usar era su Haki. Y sin la fruta oscura, además de su propia voluntad para luchar, su fuerza disminuirá mucho, ¿no es así? El poder original de Rox había sido uno de los más altos del mundo.
Incluso hacia el final, Kaido consideraba a Rox, Barba Blanca y Roger entre las fuerzas más poderosas de la Tierra. Pero ahora, despojado primero de su fruta del diablo y luego de su consciencia, su fuerza había disminuido drásticamente. Con un solo pensamiento, una oleada de poder surgió del cuerpo de Rox. Aves en el cielo y peces en el mar se desmayaron en ese instante. Era el Haki del Conquistador. Así que, incluso después de haber sido dominado, su Haki aún permanece, incluso el Haki del Conquistador, murmuró Makima para sí misma. Rox era ahora la única marioneta fuerte en sus manos, así que, por supuesto, lo fortalecería. En realidad, no era difícil. Solo necesitaba que Rox comiera otra fruta del diablo. Aunque eso no lo devolviera a la cima de su poder, sería suficiente para convertirlo en gobernante de nuevo. Su rostro también necesitaba cambiar. Después de todo, Rox ya estaba muerto. El mundo no necesitaba que apareciera otro Rox. Incluso si Rox realmente reviviera, su antigua tripulación, como Barba Blanca y Shiki, no regresarían a su nave ni seguirían sus órdenes. Ya había perdido. Y en la nave de Rox, los perdedores no eran más que débiles. La razón por la que pudo reunir gente a su alrededor en el pasado fue porque nunca había sido derrotado. Ahora que había caído tan estrepitosamente, esa antigua autoridad había desaparecido. Ve a Esquipiea. Makima le habló a Rocas. Come la fruta del trueno en Esquipiea. Obtén el poder del trueno. Luego, abandona el nombre Rocas y conviértete en el dios del trueno. En el momento en que sus palabras cayeron, Rox o más bien, el nuevo dios del trueno desapareció del mar, dirigiéndose hacia Esquipiea para buscar la fruta. En este momento, la frutalogía todavía debería estar allí esperando tranquilamente a que en él la encuentre. Pero en este mundo, en él ya no existía. Esa fruta, que había sido promocionada antes de que Genichi llegara a este mundo, era algo que no dejaría escapar, sobre todo cuando su ubicación era segura. Claro que, por lo que sabía, la fruta no era tan poderosa como se había dicho. Su poder de ataque probablemente era inferior al de la fruta de magma, su velocidad inferior a la de la fruta de luz y su control inferior al de la fruta de hielo. Pero lo que la hacía fuerte era su equilibrio. No era la mejor en ningún aspecto, pero destacaba en otros por su gran variedad. Después de todo, en él, de no ser por el contraataque de Luffy, era fácilmente un pirata de 500 millones. Eso no era nada débil. Ace y Chinhao solo tenían una recompensa de 500 millones. Por encima de eso estaban los altos comandantes de los 4 emperadores. Pero si Rox comía la fruta del estruendo, su fuerza sería mucho mayor que la de Enel. El Haki amplificaba los poderes de la fruta del diablo, y el de Rox era mucho mayor que el de Enel. Con esa fruta, alcanzar el nivel de 4 emperadores no sería un problema. Puedes leer 30 capítulos más adelante en patreon.com/GOIPSSST, los usuarios de nivel gratuito pueden leer 3 capítulos por adelantado. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 37. Capítulo 37. La cría del demonio. En los planes de Genichi, Kenshin y Mura y Yashin aún necesitaban más entrenamiento antes de poder salir. Sus talentos estaban limitados por su mundo original, y en el mundo de One Piece, necesitarían tiempo para desarrollarse. También estaban los bebés superpoderosos creados por su máquina de hacer humanos. Según la estimación de Genichi, los poderes con los que nacieron estos bebés eran casi iguales al aliento de fuego de una cría de demonio. Básicamente, eran como robar una carta de personaje que valía 100.000 puntos de emoción negativa. Pero parecía que crecían rápido, envejecían rápido y probablemente morirían de viejos en menos de 10 años. Su límite de crecimiento tampoco era muy alto y a Genichi le pareció una verdadera lástima. De lo contrario, podría haber producido en masa un ejército entero de superhumanos. Al final, los objetos con 100.000 puntos positivos nunca iban a estar demasiado rotos. Al menos, eran más que suficientes para producir en masa soldados de infantería. Al crecer, sus poderes deberían ser más fuertes. Si además los entrenara en Haki, aunque no fueran aptos para grandes batallas, seguirían siendo útiles en situaciones cotidianas. Aparte de ellos, solo quedaba la cría de demonio. Genichi había tomado 4 de los 5 fragmentos de la joya Shikon que acababa de extraer y los había fusionado en ella, junto con el talismán de oveja. El talismán de oveja había sido originalmente uno de los poderes de Shendu, parte de sus habilidades demoníacas. No era realmente una habilidad de combate principal, pero contra oponentes más débiles, podía expulsar sus almas de sus cuerpos. Ahora, la cría de demonio había llegado a Dressrosa. En el futuro, Doflamingo gobernaría la región, pero por ahora seguía bajo el linaje del rey Riku.
El gobernante no importaba. Lo que importaba era que el almirante Zephyr venía de camino. La primera misión de Zephyr después de ser ascendido a almirante fue investigar al misterioso hombre conocido como Zero, comenzando con las naciones miembros del gobierno mundial. Dressrosa no era grande. Menos de 10 kilómetros de diámetro. La cría de demonio pisó tierra firme y se dirigió directamente al Palacio Real. Con 4 fragmentos de Shikon fusionados, su fuerza era comparable a la de un pirata con cientos de millones de dólares. En aquella época, en este país pobre que no había visto guerra en siglos, eso ya era extremadamente poderoso. Mientras los marines no vinieron. Cubierto con una capa negra, el demonio joven se movía en la noche. Los habitantes de la isla, acostumbrados a la paz prolongada, no notaron la extraña figura. Llegó a los muros exteriores del palacio sin que nadie se diera cuenta. Con un ágil salto, saltó la muralla y entró. Pero dentro de ella se encontraba la meseta del rey, una enorme fortaleza a la que pocos podían acceder. Aún así, la cría, fortalecida por los fragmentos de Shikon, empezaba a rivalizar con el mismísimo Shendu. Su cuerpo maduraba. Sus poderes despertaban. Poco a poco, incluso adquirió la habilidad de Shendu para volar. Aunque aún torpe, se elevaba. Y como la familia real de Dressrosa aún no contaba con Violet y su clarividencia, nadie notó al demonio bajo el cielo iluminado por la luna. A las puertas del salón del palacio, las puertas estaban cerradas herméticamente, con un escuadrón de guardias vigilando. Al ver la figura encapuchada, al principio dudaron de lo que veían. Pero pronto comprendieron la verdad, alzaron sus armas y gritaron. ¿Quiénes son? Deténganse ahí o tenemos derecho a matarlos. Lo que vieron fue a un extraño encapuchado caminando hacia las puertas, con un cuerpo extraño, arrastrando algo. Claramente, tramaba algo malo. Dressrosa no había visto una guerra en siglos, pero estando en el Nuevo Mundo, por supuesto, debían tener cuidado con los piratas. Pero antes de que sus palabras terminaran, una enorme ola de fuego los arrasó. Las llamas iluminaron la noche, y antes de que pudieran reaccionar, sus cuerpos fueron envueltos. La explosión rugió desde las puertas, y su onda expansiva arrojó a los guardias al suelo. Las puertas del palacio se hicieron añicos bajo la fuerza. La luz del interior se derramó, revelando la forma de la cría de demonio. En ese instante, se desató el caos. Nadie había asaltado el palacio en siglos. Esto era un desafío directo al propio país. ¿Quién anda ahí? Dressrosa era un estado miembro del gobierno mundial. Atacarlo equivalía a desafiar al propio gobierno, y los marines responderían. Por eso casi nadie atacaba un país abiertamente. Pero ahora llegaba la cría de demonio, un ser al que no le importaban las reglas del mundo. Aún así, la respuesta de emergencia del país fue rápida. Tras el sonido de la explosión y la rotura de las puertas, los guardias del interior ya se pusieron en marcha. El rey, la princesa y la familia real despertaron de su sueño. Al ver el salón lleno de guardias, el pequeño dragón demonio no volvió a exhalar fuego. Se quedó mirando cómo más y más gente llenaba el palacio. Algunos con armas, otros con espadas o hachas, y entre ellos había guerreros expertos. Pero ninguno atacó de inmediato, porque finalmente vieron la verdadera forma del pequeño dragón demonio. Bajo las luces, su piel verde y su cuerpo de lagarto eran evidentes. Sus colmillos y garras aterradores, y sus ojos rojo sangre, llenos de furia. Ninguno de ellos había visto jamás una criatura así. ¿Acaso era un consumidor de frutas del diablo? Al oír sus dudas, el pequeño dragón demonio sonrió con malicia y dijo: «Soy un demonio, bueno, parece que su líder finalmente apareció». Se acabó la conversación aburrida. «Entréguenme el fragmento de la joya Shikon». Notó que alguien importante caminaba lentamente desde atrás de la multitud. En cuanto apareció, los demás abrieron paso. Avanzó, mirando a la pequeña dragón demonio a los ojos sin miedo. Pero al escuchar su demanda, frunció el ceño. ¿El fragmento de la joya Shikon? Claro que había oído hablar de ello. Era el rumor más candente últimamente. Decían que si reunías todos los fragmentos, la joya podía conceder cualquier deseo. Desde que se extendió el rumor, los males se habían sumido en el caos. En aquel entonces, le preocupaba que la tormenta llegara de Dressrosa. Y ahora, tal como temía, había llegado el problema. Si viniste por eso, puedes irte. Dressrosa no tiene el fragmento que buscas. Puedes leer 30 capítulos más adelante en patreon.com/GeoIPSSST. Los usuarios de nivel gratuito pueden leer 3 capítulos por adelantado. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 38. Capítulo 38. Zephyr llega la joya de Shikon.
El rey Riku sabía que traería derramamiento de sangre a través de los mares, pero no esperaba que llegara de Dressrosa tan pronto. No, lo siento. El fragmento está aquí. No puedes engañarme. El pequeño dragón demonio se quitó la capucha negra, mostrando su aterrador rostro. Extendió los dedos y una enorme bola de fuego apareció en su palma. Tras fusionarse con los fragmentos de la joya, sus llamas se habían vuelto mucho más fuertes. Ya no eran solo las pequeñas chispas del anime que apenas podían quemar madera. La enorme bola de fuego que ahora tenía en la mano era suficiente para poner nerviosos a todos en el palacio. ¿Podría ser el enemigo un usuario de fruta del diablo de tipología? Pero su forma se parecía más a la de un Zoan. Y antes, dijo que era un demonio. Si insistes en causar problemas, Dressrosa no te dejará hacer lo que quieras. Gritó el rey Riku. Podía sentir el poder del pequeño dragón demonio, pero si el demonio quería gobernar el país por la fuerza, primero tendría que pisotear sus cadáveres. Había oído hablar de los fragmentos de joyas, pero la verdad es que no tenía ninguno. Como el enemigo los exigía, no podían hacer nada. Pero como rey, no podía humillarse más. Inclinarse ante un monstruo desconocido avergonzaría irremediablemente a la nación. Aún no entiendes a qué te enfrentas. El pequeño dragón demonio se burló, y luego lanzó la enorme bola de fuego hacia adelante. Al mismo tiempo, los guardias abrieron fuego y hombres con espadas cargaron contra él. Auge. La bola de fuego hizo retroceder a los guardias y explotó contra el suelo tras ellos. Las llamas se extendieron violentamente y, en un abrir y cerrar de ojos, todo el palacio se convirtió en un mar de fuego. Detener. Esta vez fue el propio rey Riku quien se abalanzó sobre él, espada larga en mano. Comparado con sus guardias, era sin duda un luchador competente, pero nada más. Un miembro de la realeza podría entrenar duro, pero sin innumerables batallas a vida o muerte como los piratas, nunca podría fortalecerse rápidamente. El entrenamiento por sí solo no se comparaba. Así como los 2 años de práctica de Luffy no eran lo mismo que luchar cara a cara contra Kaido. Solo las batallas al límite de la vida o la muerte podían forjar la verdadera fuerza. La realeza rara vez la experimentaba, por lo que nunca eran verdaderamente poderosos. Al menos ahora, el pequeño dragón demonio esquivaba fácilmente el ataque de la espada del rey Riku. No era tan rápido como con el talismán del conejo, pero al compartir el mismo origen que Shendu, los fragmentos impulsaron su crecimiento. Algún día, podría despertar por completo en Shendu, sin necesidad de energía mágica ni talismanes, solo de su propia evolución. Los disparos llenaron el palacio, pero el cuerpo del pequeño dragón demonio era demasiado rápido para seguirlo. Las llamas volvieron a brotar de su boca, intensificando el ardor del infierno. El rey Riku blandió un nuevo ataque, pero antes de que su espada pudiera caer, el pequeño dragón demonio lo agarró del cuello y lo levantó en el aire. ¡Alto! ¡Suelta a papá! ¡Liberen al rey! La gente gritó furiosa, pero nadie se atrevió a actuar precipitadamente. Más gente entró corriendo desde afuera, pero nadie atacó. La vida del rey Riku pendía de las garras del pequeño dragón demonio. Bueno, entonces y te daré una última oportunidad. Dime dónde está el fragmento y te perdonaré la vida a ti y a tu país. Si no, te mataré y convertiré a toda esta nación en tu tumba. El corazón del rey Riku se estremeció. No esperaba que él y sus guardias fueran derrotados tan rápidamente. Su única esperanza ahora eran los marines estacionados en Dressrosa, que notarían el fuego y enviarían refuerzos. De verdad que no tengo el fragmento. Si lo tuviera, ya se lo habría dado al gobierno mundial para compensar el tributo celestial. Este reino es pobre. Si un fragmento pudiera reemplazar el tributo, no lo dudaría. Apretado con fuerza por la mano del pequeño dragón demonio, el rey lo miró a los ojos. Bajo la presión aplastante, finalmente dijo: si no me crees, busca donde quieras. Te llevaré a donde sea. ¿HM? El pequeño dragón demonio frunció el ceño. Con un movimiento repentino, arrojó al rey Riku a un lado. El impacto aboló un pilar. Su majestad. La multitud rugió, pero antes de que pudieran disparar, un sonido agudo cortó el aire. Una figura salió disparada como un rayo, sorteando a los guardias, y golpeó directamente al pequeño dragón demonio. Las pupilas del pequeño dragón demonio se encogieron. Cruzó los brazos rápidamente para bloquearlo. El golpe lo impactó, hundiendo sus pies en el suelo del palacio y dejando 2 largas ranuras. Se estrelló contra un pilar cerca del rey, reduciéndolo a escombros. ¿Tú, quién se supone que eres? Auge. Entre los escombros de los pilares caídos, las llamas aún ardían.
De repente, una mano salió disparada y el cuerpo del pequeño dragón demonio se liberó de un salto. Se encontraba de nuevo dentro del palacio, con la postura ligeramente baja y la sangre aún en el rostro. Estaba claramente herido. Pero su rostro seguía siendo cruel. Miró fijamente al hombre que había aparecido repentinamente en el palacio, con un abrigo de marine y cabello morado. Era nada menos que el almirante Zephyr. Eso es lo que debería preguntarte. Pensar que te atreverías a atacar a una nación miembro del gobierno mundial, ven conmigo. Zephyr se crujió el cuello al mirar al pequeño dragón demonio. El corazón le dio un vuelco. Un ser que claramente no era humano. Ya había visto algo así antes. El zorro de 9 colas. Aún así, no estaba seguro de qué era exactamente esa cosa. Quizás solo era alguien con una fruta del diablo Zoan. En cualquier caso, lo más importante era capturarlo. Ese fragmento de la joya Shikon, está en ti, ¿verdad? Llamas brotaron del cuerpo del pequeño dragón demonio mientras miraba a Zephyr. Tenía que admitir que la fuerza de este cuerpo aún era inferior a la de los mejores luchadores. Ni siquiera un almirante podría derrotar fácilmente a alguien que valía 400 o 500 millones. Garp tuvo que usar trucos para vencer a Walden, e incluso contra Qin Hao tuvo que entrenar sus puños en una montaña de antemano. Aún así, el puñetazo de Zephyr lo había dejado gravemente herido. Pero gracias al poder de autocuración del fragmento, sus heridas se recuperaron rápidamente. ¿Fragmento de la joya Shikon? Zephyr frunció el ceño, a punto de preguntar más, cuando el pequeño dragón demonio se giró repentinamente y salió disparado. Las llamas de su cuerpo se extendieron hacia la multitud circundante. La próxima vez que nos veamos, hasta que este país entregue la joya Shikon, los estaré observando a todos. Puedes leer 30 capítulos más adelante en patreon.com/geoipsst, los usuarios de nivel gratuito pueden leer 3 capítulos por adelantado. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 39. Capítulo 39. Zephyr y máquina. ¿Esa cosa se hacía llamar demonio? Las pupilas de Zephyr se encogieron. Tras la partida del pequeño dragón demonio, no lo persiguió. El palacio ardía, con mucha gente atrapada en su interior, incluida la familia real de Dressrosa. Si algo les sucediera delante de las narices de un almirante, sería difícil explicárselo al gobierno mundial. Además, según las propias palabras del demonio, volvería. No había necesidad de perder el tiempo persiguiéndolo. Salvar a la gente era lo primero. Tras apagar las llamas, Zephyr habló con el rey Riku sobre lo sucedido. Luego se sumió en profundas reflexiones. Primero un monstruo y ahora un demonio. Se trataba de razas no humanas que nunca habían aparecido, pero que seguían apareciendo una tras otra. ¿Podría haber una conexión? La misión de Zephyr era investigar a Zero. Ahora presentía que esto podría ser una pista. Había buscado por varios países sin encontrar ni una sola pista sobre Zero, pero finalmente, tal vez esto era un avance. Dijo que Dressrosa tenía un fragmento de la joya Shikon, y que estaba en este palacio. Hemos oído hablar de él, pero definitivamente no tenemos ningún fragmento. El rey Riku suspiró mientras se sentaba con Zephyr en el salón quemado y ennegrecido. Aunque lo hiciéramos, no nos serviría de nada. Se lo habría entregado al gobierno mundial como tributo. He oído hablar mucho del buen nombre de Dressrosa. Zephyr asintió. No dudaba de las palabras del rey. Esta era, sin duda, una nación pacífica poco común. Solo por la batalla anterior, donde la Guardia Real fue fácilmente aplastada por el pequeño dragón demonio, podía ver lo indefensos que estaban. Me quedaré cerca los próximos días. No se preocupe, Su Majestad. Atraparé a ese demonio, aseguró Zephyr al rey Riku, quien finalmente sintió algo de alivio. Gracias, almirante Zephyr. Yo también buscaré el fragmento con cuidado. Si encuentro algo, le informaré de inmediato. Zephyr asintió de nuevo. En realidad, ya había recibido órdenes del almirante de flota. Mientras recopilaba información sobre Zero, también debía vigilar de cerca las noticias sobre los fragmentos de la joya Shikon. Si lo que decía el demonio era cierto que había un fragmento aquí, entonces Zephyr tenía que conseguirlo a toda costa. El peligro era demasiado grande. Si alguien con malas intenciones reuniera todos los fragmentos y pidiera un deseo siniestro, el mundo entero podría verse envuelto en un desastre. El rey Riku se fue, y Zephyr se preparó para guiar a los marines tras terminar la extinción del fuego. Pero al recordar todo lo sucedido desde su llegada, se quedó paralizado. Almirante Zephyr, ¿y qué sucede? Su parada repentina hizo que los marines que lo seguían también se detuvieran.
Un vicealmirante se adelantó, observando el rostro pensativo de Zephyr. Zephyr no respondió. Los demás no se atrevieron a preguntar más. Tras un largo silencio, frunció aún más el ceño. Finalmente, giró la cabeza y dijo: primero regresen a la base. Tengo algo más que hacer. Los marines se miraron confundidos, pero al ver la expresión seria del almirante, no tuvieron más remedio que obedecer. Una vez que todos se marcharon, Zephyr miró hacia la parte intacta del palacio, donde habían trasladado a los civiles. Envuelto en su manto de justicia, caminó hacia allí, no hacia el rey Riku, sino hacia un lugar parecido a un balcón. Una mujer estaba allí de pie. Tenía el pelo naranja rosado hasta los hombros y miraba hacia Dressrosa desde arriba. Desde allí, se podía ver todo el país. Era el maestro del demonio, Makima. Fue solo cuando estaba a punto de irse que Zephyr se dio cuenta de que algo andaba mal. Desde su llegada, todos los rostros estaban llenos de pánico, todos menos una. Ella se había quedado tranquila entre ellos, como si estuviera viendo una obra de teatro. Y, de alguna manera, todos los demás parecían ignorar su existencia. Incluso él la había pasado por alto. Si no hubiera sido por mirar atrás y repasar todo en el último momento, quizá no se habría dado cuenta. El fragmento de la joya Shikon, Zephyr se acercó detrás de ella y dijo en voz baja: «¿Está en tus manos, no?» Extraño. Esta mujer era realmente extraña. Incluso mientras hablaba, sus músculos ya estaban tensos, listos para la batalla. «Almirante, usted realmente es diferente del resto». La mujer se giró lentamente, y sus ojos hicieron que Zephyr frunciera el ceño. Esos ojos, parecían vórtices llenos de anillos circulares. Su rostro estaba tranquilo, sin mostrar la más mínima inquietud ante la presencia de Zephyr. Había controlado los recuerdos de esas personas para que no la notaran, pero incluso con ese truco, era difícil afectar a un almirante de la marina. Aún así, él la notaba. Zephyr simplemente no le había prestado atención antes, ya que Makima estaba entre los demás. Levantó la mano lentamente y un fragmento de cristal apareció en su palma. Las pupilas de Zephyr se encogieron. Nunca había visto la joya Shikon, pero a simple vista lo supo. Era sin duda. El fragmento poseía un extraño poder, parecido al Aki, pero claramente diferente. Solo los fragmentos de la joya Shikon, los que habían conmocionado al mundo no hace mucho, podían emitir esa fuerza. El pequeño dragón demonio tenía razón. Tras romperse la joya, uno de sus fragmentos voló hacia este palacio. Pero yo iba un paso por delante, le dijo Makima a Zephyr. Pequeño dragón demonio, ¿te refieres a ese lagarto que escupe fuego? ¿Y tú quién eres? Zephyr no se relajó. Al contrario, mejoró su guardia, aunque Makima aún no había mostrado hostilidad. En lugar de responder directamente, Makima empezó a hablar de la joya. La joya Shikon nació hace mucho tiempo, cuando una doncella del santuario y un demonio lucharon a muerte. Sus almas se fusionaron, formando un cristal espiritual. Sus cuerpos murieron, pero sus almas siguieron luchando dentro del cristal. La batalla duró muchísimo más allá de lo imaginable. Con el tiempo, el cristal cambió y se convirtió en lo que ahora llamamos la joya Shikon, sellando a la doncella y al demonio en su interior. Deberían haber luchado allí para siempre, mientras la joya permaneciera intacta. Makima sonrió levemente. Pero debido a tu batalla en el Valle de los Dioses, la joya se rompió. Y, por desgracia, la doncella y el demonio que estaban sellados en su interior fueron liberados. Tras estar atrapados quién sabe cuánto tiempo, ahora buscan cuerpos para regresar a este mundo. Puedes leer 30 capítulos más adelante en patreon.com/geekpsssst. Los usuarios de nivel gratuito pueden leer 3 capítulos por adelantado. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 40. Capítulo 40. Trabajando con el gobierno mundial. El demonio y la doncella del santuario fueron sellados dentro de la joya Shikon. Y ahora, con la joya destrozada por Garp y los demás, han sido liberados. Así que, ¿podría ese pequeño dragón demonio de antes haber sido uno de esos demonios? Las palabras de Makima contenían tanta información que incluso Zephyr tuvo problemas para asimilarla toda. Pero no se detuvo. Su larga batalla fundió sus almas en la joya. Los demonios que perdieron incluso sus almas dentro de ella cayeron al infierno. Y algunos demonios y doncellas se fusionaron más profundamente en la joya, esperando que otros los liberaran. Entonces, ¿ese es el objetivo del pequeño dragón demonio? Preguntó Zephyr instintivamente. El pequeño dragón demonio es el hijo del señor demonio. El alma del señor fue desterrada al infierno dentro de la joya.
Pero como la joya aún lleva la marca de su alma, puede traerlo de vuelta del infierno. Por eso el pequeño dragón demonio está recolectando los fragmentos. Máquina estaba de pie bajo el tenue resplandor de los gecos y la luz de una linterna lejana, su figura envuelta en misterio. Zephyr miró su rostro ensombrecido y una tormenta se desató en su interior. Por fin, reaccionó y habló, conmocionado. Podría ser, tú también. SHH y Máquina se llevó un dedo a los labios. ¿No cree que está haciendo demasiadas preguntas, almirante? Pero tengo que hacerlo. Zephyr se inclinó ligeramente hacia adelante, listo para agarrarla. Esta mujer claramente poseía información que el gobierno mundial necesitaba desesperadamente. El mundo estaba entrando en una nueva era, y al comienzo, quien poseyera más secretos tendría la mayor ventaja. Máquina rió entre dientes y, de repente, lanzó el fragmento al aire. Las pupilas de Zephyr se encogieron al saltar por reflejo y atraparlo. Aún no eres digno de hacer un contrato conmigo. Devuelve este fragmento y diles a los 5 que gobiernan el gobierno mundial que quiero reunirme con ellos. Al ver que Zephyr lo atrapaba, dijo con calma. Considera esto como mi buena fe. Si quieres más respuestas, encuéntrame en el archipiélago Sabaody. Estaré esperando. En cuanto al pequeño dragón demonio, no te preocupes. Ya deberías sentir que el fragmento ha salido de este reino. Confío en que un almirante de la marina no le permitirá robártelo por el camino, ¿verdad? Entonces empezó a caminar junto a Zephyr, como si saliera del palacio sin ser vista. Zephyr aún estaba conmocionado por el impacto del fragmento en su mano, pero no podía dejar que se marchara. Incluso si entregaba el fragmento, ella misma era una bóveda viviente de secretos. El gobierno mundial tenía que saber lo que ella sabía. Necesitaba ser rescatada. Pero justo cuando se disponía a atacar, una fuerza abrumadora llegó desde muy lejos. El cuerpo de Zephyr se congeló, sus pupilas se tensaron. Menos de 10 personas en el mundo podían ejercer esa presión sobre él. Era el Aki del Conquistador. En un instante, el cielo se oscureció, retumbó un trueno y los relámpagos atravesaron las nubes. Parecía el fin del mundo. Ese Aki era tan fuerte que recorría una gran distancia y aún así aplastaba con su peso. Quienquiera que fuese, debía ser uno de los más fuertes. Zephyr se detuvo en seco. Máquina pasó rozándolo. Cuando sus hombros casi se tocaron, ella volvió a hablar. Me llamo Máquina. Si quieres cazarme, también te recibiré en Sabaody. Pero por favor, traigan toda la fuerza del cuartel general de la Marina. Su tono era tranquilo, como si afirmara un hecho simple. Zephyr quiso agarrarla, pero la imagen de esa figura desconocida inundando el cielo con Aki lo detuvo en seco. Alguien tan fuerte lo usaría con todas sus fuerzas para luchar, y aún así, ¿qué habría pasado con Máquina? No conocía su conexión, pero la fuerza de Máquina era evidente. Su valentía le bastó a Zephyr para saber que nadie más en este país podría detenerla. Y una cosa más. Lo que antes se llamaba demonios y ahora tiene un nuevo nombre. Yokai. Zephyr miró hacia el balcón mientras Máquina se dirigía a la puerta. Su voz volvió a él, aguda en sus oídos. Sus pupilas se encogieron. No respondió. En cambio, avanzó unos pasos en dirección contraria, hacia el balcón. Mirando hacia la oscura noche, divisó una figura, nítida incluso en la sombra. No podía verle el rostro, pero el imponente Aki del Conquistador que emanaba de él era inconfundible. En todos sus años, Zephyr rara vez había sentido tanta fuerza. La figura pareció sentir la partida segura de Máquina y se retiró lentamente, desapareciendo en la oscuridad. Zephyr observó hasta que la sombra desapareció, con el ceño aún fuertemente fruncido. ¿Quién era él? ¿Podría ser también un demonio que escapó de la joya Shikon? Zephyr respiró hondo. Sentía que esta era no solo estaba entrando en una nueva era, sino que estaba a punto de descontrolarse. Los demonios del pasado, ahora eran llamados yokai en esta era. Entonces, cuando Zero envió a Toguro a buscar la joya Shikon, ¿fue realmente para convertirlo en un verdadero yokai? Toguro había participado en la batalla del Valle de los Dioses y fue una de las razones por las que la joya de Shikon se hizo añicos. Zephyr pensó que tal vez Zero ya lo había predicho desde el principio. De ser así, el verdadero plan de Zero era obligar a Toguro a liberar a los innumerables demonios y yokai sellados dentro de la joya de Shikon. ¿Pero por qué haría eso? Cuando Zero se le presentó antes, Zephyr se sintió débil. Y aparte de declarar la guerra, no había tomado ninguna acción real. ¿Podría ser que no pudo moverse? No pudo. O tal vez el cuerpo real de Zero también estaba dentro de la joya Shikon, y ni siquiera había sido liberado todavía.
Puedes leer 30 capítulos más adelante en patreon.com/geoipsssst. Los usuarios de nivel gratuito pueden leer 3 capítulos por adelantado. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 41. Capítulo 41. El plan del clon. La mente de Zephyr era un caos. Miraba hacia la noche oscura, como si incluso la luz de la luna hubiera sido absorbida por la oscuridad. Makima, ¿y esa mujer quién era realmente? ¿Por qué dijo eso? Le dijo que no estaba cualificado para firmar un contrato con ella y que quería conocer a los 5 ancianos. ¿Significaba eso que prefería hacer un contrato con ellos? Si a los demonios del pasado ahora se les llamaba yokai, entonces el zorro de 9 colas que apareció en Sabaody también era un demonio. ¿Cuántos de estos poderosos demonios habían escapado? Zephyr sintió que le faltaba el aire. Inhaló profundamente y luego exhaló lentamente, obligándose a calmarse. Solo creía la mitad de lo que decía Makima. Pero por ahora, no tenía más información. Y. Miró el fragmento de la joya Shikon en su mano. Que ella le entregara algo tan valioso con tanta naturalidad demostraba mucha sinceridad. Después de todo, esta era una parte de la joya Shikon, una gema que podía conceder deseos. Sin embargo, Makima se lo había lanzado como si no significara nada. No podía ver a través de ella en absoluto. Pero Zephyr lo sabía. Cuando alguien podía renunciar fácilmente a una parte de su beneficio, solo significaba que aspiraba a algo mucho más grande. Y tal como pensaba, para Makima, un fragmento no era nada. Lo que realmente quería era un contrato con los 5 ancianos, la máxima autoridad del gobierno mundial. Con él, podría vincular su vida a la de todos los ciudadanos de cada nación miembro. Entonces, cualquier daño que le hicieran, incluso las maldiciones, se transferiría a otros. Y con el respaldo de la autoridad del gobierno mundial, podría usar su habilidad aún mejor. Tomar el control de toda la organización discretamente. Mientras sí tenía suficiente estatus. Si la gente la aceptaba como alguien de mayor nivel, podría usar su habilidad para controlarlos. En su propio mundo, el hombre de la motosierra, eso era exactamente lo que había hecho. Al firmar un contrato con el primer ministro de Japón, se convirtió en agente de seguridad pública. Con ese título, controló a innumerables demonios y demonios. Genichi creía que ese camino de crecimiento era el correcto. Y ahora, al introducir demonios en este mundo, quería que el gobierno mundial hiciera lo mismo. Crearían un departamento para lidiar con los demonios. Y Makima se convertiría en su líder. De esta manera ella crecería tal como en Chainsaw Man, convirtiéndose en uno de los seres más aterradores de este mundo. En cuanto a Rox, el dios del trueno había regresado de Skypiea. Con su poder, conseguir una fruta del diablo de Skypiea era fácil. Había comido la fruta del trueno Goro Goro, y su fuerza había aumentado. Aún no había alcanzado su máximo poder, pero la diferencia no era tan grande. Antes de que Makima tuviera la fuerza para controlar el mundo, el dios del trueno la seguiría por ahora. Después de todo, aunque era un demonio, su cuerpo seguía siendo frágil. Las balas comunes podían herirla. También necesitaba entrenar en Aki. Por ahora, irían a Sabaody y esperarían la respuesta del gobierno mundial. Makima ya tenía su objetivo. Toguro estaba en el nuevo mundo. El pequeño dragón demonio regresaba a Genichi y también comenzaría a entrenar en Aki. Después de todo, Genichi había robado una carta de nivel 100,000 para aprovechar todo ese tiempo para entrenar y prepararse para 30 años después. Por supuesto, el entrenamiento normal no era suficiente. Para fortalecerse de verdad, necesitaban batallas a vida o muerte. Solo mediante combates tan intensos podían aumentar su fuerza. Pero antes de eso, debían al menos alcanzar el punto de poder surcar los mares. Ashin poseía un gran talento. Gracias a su entrenamiento con la palma de Buda, se inició rápidamente en el Aki. Genichi se preguntó si otros también podrían aprender la palma de Buda, pero lamentablemente, parecía requerir un gran talento y un cuerpo especial para su uso. Al menos Toguro no podía usar la palma de Buda. Pero eso tenía sentido. Alguien como él, un yokai malvado, usando un arte marcial basado en principios zen, simplemente se sentiría mal. No podía usarla, y realmente no le importaba. Sengoku comió la fruta de Buda. Me pregunto si podría usar la palma de Buda. Genichi lo imaginó en su cabeza. Un enorme cuerpo de Buda dorado cayendo del cielo, liberando una enorme onda de choque que hizo que toda la tripulación de Barba Negra tosiera sangre, dejando una gigantesca marca de palma en Marineford, TCH. Tal vez, no es imposible. El talento de Kenshin tampoco era malo.
Pero su cuerpo era demasiado frágil. Incluso en el mundo de Rurouni Kenshin, se señaló que su cuerpo no era apto para el estilo Iten Mitsurugi. En el mundo de One Piece, aún más. Kenshin no medía ni 1,5 metros. En este mundo, donde los piratas solían medir 2 o 3 metros, incluso 4 o 5, esa altura era demasiado pequeña. Significaba que su cuerpo estaba débil. Para él, lo más importante ahora mismo no era entrenar aquí, sino, comiendo carne como loco. La comida en el mundo de One Piece debe ser rica en proteínas. Comer carne puede restaurar rápidamente la energía y fortalecer el cuerpo. Si Kenshin quiere ser fuerte en este mundo, primero necesita un cuerpo sano y fuerte. Solo así podrá dominar el poderoso Aki. Esto también aplica a Shin. Tiene la estatura de una persona promedio, pero en este mundo, eso no es normal. Debería medir al menos 1,8 metros, quizás incluso más. Tras robar las cartas, Genichi también aumentó su fuerza. Al fin y al cabo, cada carta le otorgaba el 1% de la fuerza y las habilidades del personaje. Para entonces, ya era un luchador bastante fuerte. Y a medida que seguía creciendo, todas sus habilidades físicas también mejoraron. Al principio, tenía el stand. Miasma del vacío. Es una habilidad que conecta su cuerpo con un espacio oscuro. A medida que se fortalecía, el alcance del espacio oscuro en su interior también aumentaba. Al final, descubrió algo sorprendente. Su espacio oscuro y el de Miasma del vacío eran el mismo. Era como si los espacios Kamui de Kakashi y Obito estuvieran conectados. Su espacio oscuro y el de Miasma del vacío también estaban conectados, lo que lo sorprendió porque eso significaba, ¿esto no le da básicamente una puerta de teletransportación? Estaba en la parte frontal del nuevo mundo, mientras que Dressrosa estaba más atrás. Navegar entre ambos tomaría al menos una semana en barco. La razón por la que Makima podía moverse tan rápido entre estas dos zonas marítimas se debía a la conexión de estos oscuros espacios. Dado que Toguro y Boy Miasma estaban en el nuevo mundo, Makima solo necesitaba ingresar al espacio oscuro del lado de Boy Miasma y luego salir de su espacio oscuro para realizar este movimiento de larga distancia a través de los mares. Puedes leer 30 capítulos más adelante en patreon.com/joeypssst, los usuarios de nivel gratuito pueden leer 3 capítulos por adelantado. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 42. Capítulo 42. La orden de Imu. De repente, una onda apareció detrás de él, extendiéndose rápidamente como si disolviera el mundo. Dentro había una mezcla de calma púrpura y terror negro, como la boca del mismísimo infierno. De otro pasaje salieron Makima y el pequeño dragón demonio. Así que llamarlo la boca del infierno no parecía incorrecto. Porque realmente eran demonios. Uno era hijo del demonio del fuego, destinado a convertirse en un demonio tan fuerte como su padre. El otro era el demonio del control, la personificación del miedo a la dominación, uno de los demonios más puros que existen. En un mundo donde viajar por el mar significa pasar un tiempo interminable en barcos, tener un portal como este no solo acorta todo ese aburrido tiempo de viaje sino que también agrega una sensación de misterio. Como ahora. Makima llegó a Dressrosa ayer mismo, y hoy ya estaba cerca de la entrada al nuevo mundo. Desde allí, solo tenía que cruzar la línea roja para llegar al archipiélago Sabaody. Muy conveniente. Y Makima no necesitaba viajar como otros piratas, ni a través de Mary Geoise ni de la isla Gyojin, porque podía volar y mientras cruzara la línea roja, volar era la forma más fácil. Los humanos no pueden volar, claro, pero los demonios sí. Así que, cuando apareció en el archipiélago Sabaody, los 5 ancianos quedaron impactados. Zephyr informó la noticia mediante un Dendenmushi al cuartel general de la Marine, y estos la transmitieron al cuartel general del gobierno mundial. Poco después de recibir la noticia, los 5 ancianos ordenaron a los agentes del PC que vigilaran el archipiélago Sabaody. Pero lo que sucedió a continuación los sorprendió aún más. Antes incluso de que se cumplieran sus órdenes, un agente del PC informó que Makima ya estaba en la isla 66 del archipiélago Sabaody. Hace meses, Sabaody fue atacada por el zorro de 9 colas, y las islas 1 a 29 quedaron casi completamente destruidas. Aún se estaban reconstruyendo. La oscuridad siempre encuentra su camino de regreso. Tras la aniquilación de las antiguas fuerzas del mal, nuevos traficantes de esclavos se instalaron rápidamente. Porque la raíz de la oscuridad en este mundo aún existe. Mientras los dragones celestiales necesiten esclavos, la zona sin ley de Sabaody nunca desaparecerá. La única diferencia es qué grupo la dirige.
Claro, como las primeras 30 islas aún estaban en reconstrucción, la zona sin ley aún no estaba completamente activa. De todas formas, Máquina no apareció allí. Apareció en una de las islas de la 60 a la 69, que estaban bajo control de los marines. La isla 66 tenía una base de marines y algunas oficinas gubernamentales. La gente vivía en orden. Que Máquina apareciera aquí era básicamente enviar un mensaje al gobierno mundial. Incluso entró directamente en la sala de gobierno. Antes de que nadie se diera cuenta, ya los había controlado. Su Aki controlador se extendió por todo el edificio, forzando cambios en sus recuerdos y pensamientos. En sus mentes, Máquina era ahora la oficial de mayor rango. Para el personal común, esto no era difícil. Oficial Máquina. La saludaron respetuosamente al entrar en la oficina que pertenecía al alto oficial. Se sentó allí en silencio, esperando la llegada de los representantes del gobierno mundial. Cuando la noticia llegó a los 5 ancianos, sus rostros se ensombrecieron. Esta misteriosa mujer llamada Máquina tuvo el descaro de actuar así, como si el gobierno mundial no significara nada para ella. Tiene un aliado, Zephyr, llamado Fuerza de Alto Nivel, que puede cruzar miles de kilómetros de mar en poco tiempo y borrar su presencia de la mente de las personas. Ahora parece que fue algún tipo de manipulación de la memoria. Este poder es demasiado peligroso. Uno de los 5 ancianos dijo con voz profunda. Ella pidió vernos. No hay garantía de que no use el mismo truco con nosotros. Control de memoria y no importa cómo lo veas, esta habilidad es demasiado poderosa. Controlar la memoria es lo mismo que controlar los pensamientos. Nadie en el poder permitiría jamás que existiera esta habilidad. Quizás quisieran tenerla, pero si alguien más la tiene, es un crimen. Las cosas no son tan sencillas, dijo otro anciano con calma. Si su poder no tuviera límites, no necesitaría pedirle a Marine que nos infieme. Es cierto. Si pudiera reescribir las mentes libremente, podría simplemente entrar en Mer y Geoise y pararse frente a ellas. No podemos tomar esto a la ligera, dijo otro anciano. Pero tampoco hay necesidad de iniciar una supuesta cruzada. Después de todo, ella sabe mucha información secreta, y eso es lo que necesitamos ahora mismo. Espera un segundo y mientras los 5 ancianos hablaban, uno de ellos, el de la espada en la cintura, se detuvo de repente. Fue como si hubiera oído algo, y luego asintió lentamente. ¿Qué es? Es una orden del señor Imu, señor Imu. El que tenía la espada dijo lentamente. Deja que Máquina venga aquí. El señor Imu quiere que la conozcamos. Y la sala quedó en silencio al instante. Eran el poder supremo del gobierno mundial en la superficie, pero por encima de ellos estaba su amo, Lord Imu. Como Im había hablado, no era necesario que siguieran hablando. Entonces deja que Zephyr regrese del Nuevo Mundo, entrega primero el fragmento de la joya Shikon y envía a Sengoku al archipiélago Sabaody para encontrarse con Máquina. Ese fue el plan que acordaron. El cuartel general de la Marina y el archipiélago Sabaody se encontraban en la primera mitad del Grand Line, así que Zephyr no necesitaba un viaje especial. Además, Sengoku no había tenido una nueva misión desde el incidente del Valle de los Dioses. Pero lo que no sabían era que, en ese preciso instante en el Nuevo Mundo, tras confirmar que Kaido no aparecería, Zephyr ya había salido de Dressrosa y se dirigía a Mer y Geoise. Sin embargo, justo entonces, normalmente, cuando los piratas veían un barco de la marina, desaparecían sin dejar rastro, temerosos de ser descubiertos. Pero, curiosamente, ahora rodeaban su acorazado. Un recuento aproximado mostró que había más de 20 barcos piratas, y las armas en esos barcos eran de primera categoría, nada que ver con lo que los piratas normales podían tener. Jiaa. Tal como Zephyr esperaba, un hombre con cabello dorado flotó en el cielo, riéndose a carcajadas del acorazado en el que se encontraba Zephyr. Zephyr, entrega el fragmento de la joya Shikon. Puedes leer 30 capítulos más adelante en patreon.com/geoipsssst, los usuarios de nivel gratuito pueden leer 3 capítulos por adelantado. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 43. Capítulo 43. Shiki vs Zephyr. ¡Qué fastidio! Y de pie en el acorazado, Zephyr levantó la cabeza para observar la figura que flotaba en el aire. Luego, con el ceño fruncido, observó todos los barcos piratas a su alrededor. ¿Cómo sabe este tipo Shiki que tengo un fragmento de la joya Shikon? Zephyr murmuró para sí mismo. El hombre frente a él no era otro que Golden Lion, uno de los futuros 3 piratas legendarios. En el corto tiempo transcurrido desde que la tripulación de las rocas se disolvió, los oficiales que se marcharon ya habían formado sus propias tripulaciones.
Shiki había sido el segundo o tercer más fuerte en la nave de Rox. Como Barba Blanca no se llevó consigo a la mayor parte de la tripulación, Shiki terminó asumiendo gran parte de lo que quedaba de Rox. Aunque la mayoría de los oficiales de alto rango se marcharon, los miembros restantes seguían siendo una fuerza poderosa. Es más, tras formar su tripulación de piratas voladores, mucha gente se unió a él. En poco tiempo, su nombre se difundió por doquier. Y ahora, lo que más le preocupaba a Shiki era que el fragmento de la joya Shikon que había estado en manos de Rox había sido tomado por Barba Blanca, mientras que él, un almirante pirata, no había conseguido ninguno de estos codiciados fragmentos. Le importaba mucho la joya Shikon. Creía firmemente que Rox había atacado a la familia del dragón celestial Figarland por ella. Pensaba que era algo a lo que ni siquiera Rox podría resistirse. Quien consiguiera la mayor cantidad de fragmentos en la era venidera dominaría esa era. Entonces, cuando escuchó que Zephyr tenía un fragmento, inmediatamente zarpó con su flota, incluso si eso significaba convertir a los marines en sus enemigos. Otros temían a los marines, pero él no. Entonces, Zephyr, si me entregas el fragmento ahora, podría dejarte vivir a ti y a tus hombres. Ja 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 ja. La carcajada del león dorado resonó en el cielo. Apretó sus dos famosas espadas, Oto y Kogarashi, ambas destellando con una luz fría. Estaba decidido a arrebatarle a Zephyr el fragmento de la joya Shikon. En ese momento, incluso contando el fragmento que Zephyr tenía, solo quedaban 5 fragmentos a la vista. 4 de ellos estaban en manos de quienes lucharon en el centro de la batalla del Valle de los Dioses. Tras la muerte de Rox, Barba Blanca tomó uno, y si Shiki quería hacerse un nombre, tenía que conseguir este 5.º fragmento. Deja de soñar, Shiki. Si quieres quitarme el fragmento de la joya Shikon, tendrás que pasar por encima de mi cadáver. Zephyr permaneció en el barco con los brazos cruzados, sin ningún temor a la amenaza de Shiki. En un instante, saltó alto. Usando a Zoru y Geppo, apareció justo frente a Shiki casi al instante. Sus brazos estaban cubiertos de haki de armamento cuando Zephyr le lanzó un puñetazo a Shiki. Pero Shiki parecía estar listo y blandió su espada. Las dos famosas espadas cortaron el aire y se encontraron con el brazo ennegrecido de Zephyr. Los dos poderosos hakis de armamento chocaron, y una onda expansiva se extendió desde ellos. El mar bajo ellos hirvió y se agitó como si estuviera vivo. Una enorme cabeza de león blanco apareció frente a Shiki, con las fauces abiertas como si quisiera tragarse a Zephyr entero. Pero justo cuando la mordió, la enorme fuerza que albergaba en su interior la destrozó. Zephyr estaba a punto de asestarle un puñetazo cuando vio una ola gigantesca abalanzándose sobre él. Lanzó una patada, y su pierna partió la ola por la mitad como una cuchilla. Luego se dejó caer de nuevo en su nave, mirando al león dorado aún en el cielo. Los trucos de los usuarios de frutas del diablo no funcionarán conmigo, Shiki. No lo olvides, soy un almirante de la marina. Si dejo que un remanente de la tripulación de las rocas me quite un fragmento de la joya Shikon, ¿a dónde irá mi orgullo? El poder del león dorado era aterrador en el mar, pues podía controlar el agua de voluntad, moldeándola a su antojo. Esto lo convertía en una pesadilla para los usuarios de frutas del diablo. Incluso para aquellos que no tenían una fruta del diablo, si su barco se hundía o se enfrentaban a un tsunami, seguía siendo un gran problema. ¿Me llamas obra de Rox, marine? ¿Qué agallas tienes? León dorado esbozó una sonrisa feroz. Entonces no hay otra opción. Destruyamos este océano. La batalla estalló en este mar de inmediato. Zephyr y Shiki se encontraban entre los más fuertes de los mares, y su enfrentamiento básicamente encendió la mecha de las guerras de las joyas de Shikon que vendrían después. La gente ahora estaba dispuesta a enfrentarse a los marines por un solo fragmento. Esto solo acentuó aún más la obsesión de todos por la joya Shikon. Jie, jajaja. Es inútil, Zephyr. ¿De verdad crees que puedes escapar de mí? El león dorado agarró sus dos espadas y en un instante asestó innumerables tajos. El valle de los 1000 cortes del león. El haki se envolvió en sus espadas y estalló. Esta era la forma avanzada de usar el haki de armamento. En un abrir y cerrar de ojos, cientos de cortes dorados llenaron el cielo. Cada uno podría partir un acorazado por la mitad, y ahora caían como gotas de lluvia desde arriba hacia el frente. Zephyr chasqueó la lengua, saltó en el aire y lanzó un puñetazo con toda su fuerza. El aire frente a él se retorció bajo el golpe mientras su haki de armamento estallaba, bloqueando una gran cantidad de esos cortes dorados. Abajo, los barcos ya habían empezado a disparar cañones al mar.
Zephyr usó el paso lunar para mantenerse en el aire y luchar ferozmente contra el león dorado. ¿Cuándo empezaron los marines a pensar en huir cuando se enfrentan a piratas? Le gritó Zephyr. Te equivocas, Shiki. La justicia nunca les dará la espalda a piratas como tú. Entonces todos pueden morir aquí. Shiki blandió sus espadas gemelas y gritó de nuevo. Poder del león. Pergamino imperial de la tierra. El agua del mar se concentró y se transformó en varias cabezas de león. No creas que eran solo agua. Cuando tanta agua se junta, su peso se vuelve aterrador. El mar hirvió como si estuviera vivo, enormes cantidades de agua se arremolinaron en remolinos alrededor de Shiki, y luego se fusionaron en gigantescos leones marinos que rugieron y cargaron contra Zephyr. Problemático, pensó Zephyr. La fruta flotante de Shiki era uno de los poderes más difíciles de controlar. Había oído hacía tiempo que, incluso entre los piratas de las rocas, su fuerza no era inferior a la de Edward Neugate. Zephyr rara vez los había combatido, pero ahora veía que esos rumores eran ciertos. Él podía cuidar de sí mismo, pero sus hombres y Zephyr miró hacia los buques de guerra. No tenían forma de defenderse de los ataques de Shiki. ¿Qué te parece, Zephyr? Si no entregas el fragmento de la joya Shikon, incluso si sobrevives, todos tus valiosos hombres morirán. Jie, jajaja. El león dorado notó la mirada de Zephyr y reconoció su carácter, riendo a carcajadas de nuevo. Un almirante de la marina no cede ante las amenazas, Zephyr habló con voz grave. El fragmento de la joya Shikon nunca debe caer en tus manos, Shiki. Ríndete. Puedes leer 30 capítulos más adelante en patreon.com/GeoIPSSST, los usuarios de nivel gratuito pueden leer 3 capítulos por adelantado. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 44. Capítulo 44. La llegada del dios del trueno. Zephyr era amable, y tal vez un poco terco, pero nunca renunciaría a su objetivo solo porque alguien amenazara a sus hombres. Era un almirante de la marina, con su propio sentido de la justicia. Todo marina lo tenía. Si entregaba el fragmento de la joya Shikon por unas palabras de Shiki, los marines que murieron por él nunca descansarían en paz. Doble corte de león. Al oír la respuesta de Zephyr, Shiki contraatacó rápidamente. 2 enormes leones dorados se cruzaron en el cielo, sus rugidos estremecieron todo el mar. Zephyr, por supuesto, no sintió miedo. Contempló esas enormes cabezas de león y se lanzó a una intensa batalla contra el león dorado. La pelea se volvió cada vez más feroz a medida que Zephyr y Shiki se entregaban por completo. Toda su atención estaba centrada en el otro. Abajo, los marines casi habían dejado de disparar sus cañones porque la tripulación pirata de Shiki había saltado a los buques de guerra, iniciando una brutal batalla. Contra los restos de los piratas de Rox, los marines de Zephyr jamás podrían vencer, por muy valientes que fueran. Solo había 2 vicealmirantes entre estas naves. ¿Cómo podrían enfrentarse a los oficiales de la flota de Shiki? Pero incluso con esta enorme diferencia de poder, no se rindieron. Aun sabiendo que no eran rivales, dispararon sus armas y blandieron sus espadas, conteniendo a los piratas del León Dorado durante un buen rato. Cuando la lucha entre Zephyr y Shiki llegó a su punto álgido, los marines de abajo fueron finalmente aniquilados. Mirando la batalla desde arriba, un oficial superior preguntó: ¿deberíamos ayudar al jefe? Si se unieran, debería terminar rápidamente, ¿verdad? El jefe se encargará. Nosotros solo observaremos. Otro se apoyó en la pared de la cabina, tranquilo. Su tripulación no llevaba mucho tiempo junta, y por ahora, no quería arriesgarse a enfadar al gobierno mundial por una joya Shikon que claramente no sería suya. Eres demasiado cauteloso. No olvides cómo fracasó el capitán Rox. Un hombre corpulento se adelantó entre la multitud y dijo con voz grave: si seguimos así, aunque gobernemos un tiempo, tarde o temprano acabaremos como el capitán Rox. Era claramente un antiguo miembro de la era Rox. Tras la disolución de los piratas Rox, siguió a Shiki para formar esta banda. Ver a Shiki y Zephyr pelear le recordó la antigua batalla entre Rox y Roger. Pueden quedarse aquí abajo y observar. Resopló con frialdad, pisó fuerte la cubierta y salió disparado hacia el cielo como una bala de cañón, directo al campo de batalla de Zephyr y Shiki. Muere, Zephyr. Rugió, y al mismo tiempo Shiki lanzó su ataque más fuerte hacia Zephyr. Poder del león. Estilo espada celestial. Ambas espadas descendieron, hendiendo el cielo. Las densas nubes se abrieron, y desde la distancia se escuchó el aullido de un enorme golpe de espada. Zephyr se vio atrapado en un ataque de pinza.
Apretó los dientes, con todo su cuerpo cubierto de haki de armamento y sus brazos brillando de negro mientras se obligaba a bloquear el enorme corte de Shiki. En cuanto al tipo grande que venía desde abajo, por muy fuerte que fuera, no era más fuerte que Shiki. Recibir un golpe suyo era mejor que morir a manos de su espada. Zephyr estaba listo para morir. Sabía que los marines no podrían enviar refuerzos a tiempo, e incluso si saltaba al mar, sería inútil. Shiki podía hacer que el agua flotara. No había forma de escapar del alcance de su habilidad a tiempo. En ese momento, casi no tenía posibilidades de sobrevivir, pero aún no podía morir. Aún conservaba el fragmento de la joya Shikon, y jamás se lo entregaría a un monstruo como Shiki. Él apostó todo en su sentido de la justicia. Dejó escapar un rugido furioso. Aunque tuviera que morir y hundirse en el mar con el fragmento de la joya Shikon, jamás dejaría que Shiki lo consiguiera. Pero justo en ese momento, algo en la distancia comenzó a brillar a medida que se acercaba. El hombre enorme que avanzaba vio a Zephyr listo para defenderse del ataque de Shiki con todas sus fuerzas. Estaba secretamente encantado, preparándose para asestarle un golpe contundente. Pero de repente, el cielo lejano se iluminó de forma cegadora, como un trueno, un rayo de luz se acercaba cada vez más. El hombre gigante solo vio cómo ese relámpago abrasador se hacía cada vez más grande en sus ojos. Al instante siguiente, un rayo de luz azul lo atravesó. ¿Qué acaba de pasar? Sus ojos aún reflejaban confusión, pero al instante siguiente sintió que sus fuerzas se agotaban. Bajó la mirada y vio que sus piernas aún estaban unidas a su cintura, pero no estaban debajo de él. ¿Estaban y delante de él? Hoy un dolor violento lo recorrió por el cuerpo. Ese rayo lo había cortado en un instante, tan afilado como la espada más afilada, partiéndolo limpiamente por la mitad. Entonces, toda su fuerza se desvaneció. Su cuerpo, que se había precipitado hacia arriba, perdió toda fuerza y comenzó a caer del cielo. Al caer, ya no pudo ver el choque entre Zephyr y Shiki. Solo podía ver el océano abajo, y la conmoción y el miedo en los rostros de quienes miraban hacia arriba. Un rayo cayó del cielo, impactando el buque de guerra de la marina que los piratas habían capturado. ¿Ese es él? Una figura imponente, envuelta en un relámpago infinito, se estrelló contra el buque de guerra como un trueno desde el cielo. En cuanto aterrizó, toda la nave se inclinó por la fuerza. Observó la silueta de aquella figura. Le resultaba familiar, pero ya no reconocía nada, pues ya estaba al borde de la muerte. Su visión fue absorbida por la oscuridad. Partiéndolo así, ni siquiera un oficial de alto rango podría sobrevivir. Realmente es el momento perfecto para conseguir un fragmento de la joya Shikon, pero ¿y si? Desde abajo se oyó una voz que retumbó como un trueno, resonando por cielo y tierra. Llegó a oídos de los piratas del barco, e incluso de Shiki y Zephyr, que luchaban arriba. No lo permito. Auge. En un instante, el cielo se oscureció por completo. Las nubes que Shiki había desgarrado volvieron a unirse, volviéndose completamente negras. Débiles relámpagos se extendieron a través de ellas. Un poder inmenso surgió del cuerpo del dios del trueno, resonando con la tormenta que lo cubría, inundando el mundo con una presión aplastante. Retumbar y un trueno resonó en el cielo. Dondequiera que se propagaba, más del 99% de los piratas de Shiki echaban espuma por la boca y se desplomaban en el acto. Los pocos que permanecieron en pie vacilaron, luchando por mantener el equilibrio. Esto es Haki del Conquistador. Puedes leer 30 capítulos más adelante en patreon.com/GOIPSSST, los usuarios de nivel gratuito pueden leer 3 capítulos por adelantado. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 45. Dios del Trueno vs. León Dorado HM. Del Conquistador. En lo alto del cielo, Shiki frunció el ceño. ¿Quién era ese tipo de ahí abajo? Y pensar que tenía un Haki del Conquistador tan poderoso. Pero no creas que eres el único que lo tiene. Originalmente, Shiki solo fue escrito con armamento y observación, pero pensé que omitir a Conquistador lo hacía sentir débil, así que se lo di yo mismo. Shiki soltó un grito bajo, y al instante siguiente, una oleada igualmente masiva de Haki del Conquistador surgió de él. Chocó contra la oleada que venía desde abajo. La colisión de estas dos fuerzas abrumadoras hizo que el rostro de Zephyr se tensara. Su observación le indicó que el hombre de abajo, no era ese el mismo que había aparecido en Dressrosa antes. ¿Cómo y es eso posible? En ese momento, la sorpresa se apoderó del rostro de Shiki. Se dio cuenta de que su Haki del Conquistador no podía suprimir el del otro, y de hecho, estaba siendo ligeramente superado. ¿Quién es él realmente?
Al otro lado de los mares, el número de personas que podían hacer esto era tan pequeño que se podían contar con una mano, o incluso menos. Lo que Shiki no sabía era que este era el Aki del Conquistador del Dios del Trueno en su estado debilitado. Si se tratara del mismísimo Rox en su mejor momento, el enfrentamiento no habría sido tan parejo. Tras el control de Makima, el alma y el cuerpo de Rox se sumieron en un estado de aturdimiento. Sus habilidades físicas y su Aki habían decaído. Pero tras consumir la fruta rumble, seguía siendo, sin lugar a dudas, una fuerza de primer nivel. Ya es suficiente, el choque del Aki del Conquistador entre ambos bandos cesó de repente, pues para entonces casi todos los de abajo ya se habían desmayado. Aparte de ellos tres, solo quedaban en pie unos pocos oficiales, apenas capaces de resistir la presión, pero ninguno de ellos pudo detener a Raijin. En ese momento, miró a Shiki en el cielo y dijo: los marines son nuestros aliados más importantes. Este fragmento de la joya Shikon es un símbolo de paz entre nosotros. No importa cuán codicioso sea uno, debería haber un límite, ¿no crees, Shiki? Compañeros. Shiki bajó la mirada y finalmente vio al hombre que estaba abajo. Era alto y corpulento, pero llevaba una máscara. La máscara era azul, con puntas en forma de cuerno a cada lado, como la de un demonio. Su cuerpo crujía con Inazuma. El poder de controlar el rayo, ¿es una fruta del diablo tipología? León Dorado pensó para sí mismo, mientras que en realidad descendía lentamente con Céfiro. Ambos aterrizaron juntos en el acorazado, finalmente al mismo nivel que Raijin. Zephyr miró pensativo la espalda de Raijin. Por lo que acababa de decir, este hombre era realmente el que apareció en Dressrosa hace unos días. ¿Este tipo me ha estado siguiendo todo el tiempo? Esa mujer llamada Makima ya se fue a Sabaody. Parece que se separaron. ¿Cree que el gobierno mundial aceptará sus condiciones, o cree que incluso sin este hombre poderoso podrá controlarlos si se niegan a cooperar con ella? ¿Tú eres, quién exactamente? Preguntó Shiki al aterrizar en el acorazado, mirando fijamente al hombre enmascarado. No recuerdo a nadie como tú en estos mares. Con un Aki del Conquistador tan poderoso, ¿preferirías ser un perro del gobierno mundial? León Dorado se burló. Tu Aki del Conquistador, llora. Jajaja, solo llámame Raijin. Raijin se rió a carcajadas. Este mundo es enorme. El gobierno mundial es solo un poder entre muchos. Colaborar con ellos no significa rebajarnos. Lo que nos une nunca ha sido la fuerza bruta ni la autoridad, sino los contratos. Si el gobierno mundial tiene el poder de firmar un contrato con nosotros, entonces colaborar con ellos es natural, ¿no es así, almirante? Zephyr lo miró, pero no dijo nada. Por dentro, sopesaba una posibilidad. ¿Podrían derrotar a Shiki ahora mismo? Si unía fuerzas con este supuesto Raijin, capturar a Shiki no sería un problema. Pero si Shiki decidía huir, con su habilidad para volar y controlar el mar, detenerlo sería muy difícil. Además, ¿de verdad Raijin trabajaría con él? Zephyr no podía confiar en un completo desconocido tan rápido. El gobierno mundial había accedido a reunirse con Makima, pero las conversaciones ni siquiera habían comenzado. ¿Quién sabía qué pasaría después? Ese hombre bien podría estar vinculado a demonios, tal vez incluso a yokai. No podía permitirse bajar la guardia. Raijin. Jajaja, ¿te haces llamar Dios? Shiki se echó a reír al oír sus palabras. Si te haces llamar Dios delante de esos dragones celestiales, no creo que tu trato dure mucho. Una alianza significa ser iguales, respondió Raijin con una risita. Si el gobierno mundial es un dios, entonces deberíamos tratarlos como dioses también. ¿De verdad? Entonces supongo que mi plan ha fallado esta vez. León Dorado miró a Raijin, quien no respondió. Zephyr permaneció tan tranquilo como antes. Justo cuando parecía que los tres se relajarían, una repentina oleada de Aki surgió del cuerpo de León Dorado. Tanto el Aki del Conquistador como el de armamento envolvieron sus espadas gemelas, Oto y Kogarashi. Una espada descendió desde arriba, la otra se elevó desde abajo, como si quisiera cortar el cielo y la tierra, ambas atacando directamente a Raijin. El poder del león. Tijeras celestiales. Los dos cortes gemelos vinieron desde arriba y desde abajo, completamente inesperados y con un poder tremendo. En un instante, el acorazado quedó completamente partido por la mitad. La energía de espada restante se extendió, desgarrando el mar por varios kilómetros, dejando una fosa sin fondo. Antes de que pudiera tragarse a Raijin, las dos auras de espada se fusionaron repentinamente en un feroz león dorado, mostrando sus colmillos mientras se lanzaba a devorarlo por completo.
Este aterrador poder era digno de ser llamado rey en los mares. Pero al acercarse el feroz ataque, Raijin levantó ambas manos. Entre ellas surgió una enorme fuerza de relámpagos. Desde el cielo, el dragón del trueno se liberó de las nubes negras, rugiendo al precipitarse. Thunderrise. El despertar del dragón rompe el mar. Cuando el león dorado tomó forma, las manos de Raijin desataron un enorme dragón de rayos. El dragón relámpago portaba un haki oscuro que tiñó al Inazuma azul de un tenue púrpura. El enorme dragón se estrelló de frente contra el león dorado que rugía. Un estruendo ensordecedor estalló en el lugar donde chocaron, sacudiendo el mar infinito. El océano hirvió, las olas estallaron y los barcos a su alrededor quedaron destrozados. Solo quedó el acorazado en el centro. Puedes leer 30 capítulos más adelante en patreon.com/joeypssst. Los usuarios de nivel gratuito pueden leer 3 capítulos por adelantado. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 46. Capítulo 46. Demonios y yokai. Auge. Desde arriba, se veía el mar extendiéndose hacia afuera mientras las olas se extendían en todas direcciones. La fuerza dispersó las nubes en el cielo y sacudió el océano. Todos los barcos cercanos fueron destrozados por la onda expansiva y luego arrastrados por el mar. Así de abrumador fue el poder que Shiki y Raijin desataron en ese instante. Zephyr permaneció a un lado, con el cuerpo azotado por la onda expansiva, pero no retrocedió ni un paso. Solo observó cómo los dos hombres liberaban toda su fuerza, con una profunda sensación de asombro en su interior. Cuando Shiki luchó contra él antes, claramente no había usado todo su poder. Al menos, este ataque fue mucho más fuerte que cualquier otro que hubiera recibido antes. Los chicos del barco de Rox parecieron sentirse liberados después de perder a su capitán, y cada uno de ellos se volvió más fuerte que cuando estaban en el barco. Esta era una locura. No solo han aparecido monstruos y demonios de repente, sino que los piratas campan a sus anchas. Esto hace que la gente se preocupe por el futuro de este mundo. Jajaja. ¡Qué tipo tan poderoso! Con otro rugido atronador, dos figuras se separaron de su choque. El león dorado y el dios del trueno ahora estaban parados en lados opuestos del barco que había sido cortado. Shiki rió a carcajadas y levantó los brazos. Los barcos piratas, dispersados por su choque con el dios del trueno, volvieron a la superficie, junto con los restos que contenían a los piratas inconscientes. Los barcos y los escombros se reunieron junto a Shiki. Nos volveremos a encontrar, dios del trueno. El león dorado elevó su barco y tripulación al cielo. Su fruta flotante no podía hacer flotar directamente a personas ni a animales, pero mientras hubiera a alguien a bordo, el barco sí podía flotar. En cuanto a los piratas que habían caído al mar, solo podían culpar a su mala suerte. Que los débiles mueran no importa. Esa era la creencia que Shiki había traído de los piratas de las rocas, y al menos por ahora, aún estaba influenciado por ella. La figura de Shiki se desvaneció lentamente en la distancia, dejando solo a Zephyr y al dios del trueno. El buque de guerra bajo sus pies había sido dividido en dos por Shiki, dejándolos varados y solos. Gracias, le dijo Zephyr al dios del trueno. No estaba siendo cortés. Sin su llegada, probablemente no habría podido proteger el fragmento de la joya Shikon de Shiki. Lo mejor habría sido que se hundiera en el océano. Pero ¿cómo supo Shiki que el fragmento estaba aquí? Preguntó Zephyr confundido. ¿Quién sabe cuántos demonios escaparon de la joya Shikon?, dijo el dios del trueno con una leve sonrisa. La cría de demonio que viste fue la primera en escapar de la joya Shikon, pero definitivamente no será la última. Aún así, puedes relajarte un poco. Al menos los señores demonio deberían estar todos encerrados en el infierno. Señores demonios. Ya oí a Makima mencionar demonios mayores. ¿Podrías contarme más sobre ellos? Como su buque de guerra ya estaba destruido, no tenía prisa por regresar al cuartel general de la Marina. No podía cruzar el vasto mar con el paso lunar, y antes de que comenzara la batalla, ya había pedido ayuda al cuartel general. Alguien vendría a recogerlo pronto. Hasta entonces, bien podría escuchar más del dios del trueno acerca de los demonios. El dios del trueno, con su máscara azul, se giró para mirar a Zephyr y luego echó un vistazo a su alrededor antes de encontrar una plataforma elevada. Se sentó, apoyó las manos en los muslos y habló con voz grave. Demonios, monstruos, todos se forman a partir de la oscuridad de este mundo. Las emociones negativas se convierten en su alimento, haciéndolos más fuertes. Y la cuestión es que, esto es inevitable. Zephyr asintió, estando de acuerdo. Este mundo nunca se quedará sin oscuridad. Mientras haya vida, habrá odio, rencor y opresión.
Mucho antes de que el zorro de 9 colas, Zero, Toguro y la cría de demonio aparecieran, la gente ya albergaba demonios como estos en sus corazones. O tal vez fue esa misma oscuridad dentro de los corazones de las personas lo que levantó a los demonios y les permitió aparecer en este mundo. Al igual que con los piratas, los demonios comunes no son difíciles de combatir. El verdadero problema son los demonios mayores. El zorro de 9 colas que apareció en Sabaody hace meses era uno de ellos. Solo los almirantes podían lidiar con ese tipo de monstruo, ¿verdad? El zorro de 9 colas sí solo estaba al nivel de un demonio mayor. Incluso ahora, al recordar esa pelea, Zephyr sentía que ese monstruo había sido difícil de controlar. Si hubiera sido una batalla de vida o muerte, quizá no habría requerido a él, a Sengoku y a Garp a la vez, pero aún así era el tipo de oponente que habría sido muy difícil de capturar sin la colaboración de los tres. Y si solo fueran dos, derrotar al zorro de 9 colas habría hecho casi imposible detener las bajas masivas en otros lugares. Zephyr pensó que un ser así debía estar en la cima entre los demonios y monstruos. Pero por encima de ellos, ¿había todavía otro nivel? ¿Qué pasa con los señores demonio? Zephyr no pudo evitar preguntar de nuevo. Los señores demonios son como Rox antes, o Roger, Barba Blanca y Shiki ahora en el mundo pirata. Son los más fuertes entre los demonios mayores. Como emperadores, gobernaban vastas tierras. Por eso se les llama señores demonios. Y entre los demonios, que antaño tenían una vida casi infinita, solo había 8 señores demonios. 8, a Zephyr le costaba imaginarse a los señores demonio, pero aún así, sentía presión con solo oírlo. El zorro de 9 colas ya era aterrador, así que cuán poderosos debían ser los demonios mayores más fuertes, los señores demonio. ¿Y eran 8? El padre de la cría de demonio, el maestro sagrado, era uno de los señores demonios, dijo el dios del trueno en voz baja. Pero todos fueron enviados al infierno. Sin algo como la joya Shikon, no podrían escapar jamás. ¿Y qué hay de ese Zero? ¿Qué es realmente? Preguntó Zephyr, recordando con atención todo lo que había dicho el dios del trueno. Aún no lo creía del todo, pero aún así, escuchar más no le haría daño. Bueno, el dios del trueno se levantó lentamente de la platier. Miró a lo lejos y exhaló. Hablaremos después de que los 5 ancianos firmen el pacto con nosotros. Tus camaradas están aquí. Esperemos con ansias nuestra próxima reunión. Espera, debajo de esa máscara tuya. Zephyr vio al dios del trueno ponerse de pie y rápidamente trató de echar un vistazo a su rostro antes de irse, pero antes de que pudiera terminar sus palabras, el dios del trueno ya se había convertido en un destello de relámpago y desapareció sin dejar rastro. Puedes leer 30 capítulos más adelante en patreon.com/GOIPSSST, los usuarios de nivel gratuito pueden leer 3 capítulos por adelantado. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 47. Capítulo 47. Encuentro con los 5 ancianos. El almirante Zephyr había asegurado el fragmento de la joya Shikon, mientras que el gran pirata Shiki y sus piratas voladores habían sido derrotados y obligados a retirarse por una misteriosa potencia y la noticia se extendió rápidamente por el nuevo mundo. Los fragmentos de la joya Shikon ya habían despertado un gran interés en estos mares, y ahora la acción de Shiki solo avivó el anhelo de la gente por ellos. Solo para conseguir un solo fragmento, Shiki se había atrevido a provocar directamente al gobierno mundial. Y para protegerlo, el gobierno no solo envió a un almirante, sino que también contó con la escolta secreta de alguien tan fuerte como Shiki. La gente sabía que los fragmentos eran valiosos, pero el hecho de que incluso uno solo pudiera extraer 3 figuras tan importantes todavía los sorprendía. Los marines también reaccionaron con rapidez al desafío de Shiki. El vicealmirante Garp, junto con el almirante Zephyr, quien había regresado al cuartel general, partieron con una gran flota de buques de guerra de los marines hacia el nuevo mundo en busca de Shiki. En la primera mitad del Grand Line, Sengoku ya se había reunido con Makima y le había entregado el mensaje del gobierno mundial. Ahora habían llegado a Tierra Santa, María Geoise, caminando hacia el castillo de Pangea, donde residían los 5 ancianos. Raijin, de máscara azul, también había regresado al lado de Makima y estaba entre el grupo. Los 5 ancianos han estado esperando. Sengoku había elegido deliberadamente una ruta poco común entre los dragones celestiales para evitar problemas. La persona con la que se encontraban no era sencilla, y como los 5 ancianos la habían solicitado, era mejor evitar cualquier incidente. Tras hablar, Sengoku miró a Raijin. Makima comprendió lo que quería decir y dijo: Raijin me esperará afuera. ¿Y tú, Sengoku?
Después de acompañar a la señorita Makima adentro, también esperaré afuera. Quizás Raijin pueda acompañarme a la habitación de al lado para tomar un té. La Cámara de la Autoridad era la máxima autoridad del gobierno mundial. Aparte de los 5 ancianos, solo el almirante de flota podía entrar. Como almirante, Sengoku necesitaba evitar sospechas. Makima asintió y siguió a Sengoku adentro. Dentro de la cámara, los 5 ancianos estaban estudiando el segundo fragmento de la joya de Shikon. 2 fragmentos juntos, el poder es aún mayor. Colocaron el segundo fragmento al lado del primero, e inmediatamente, bajo una fuerza extraña, los 2 pedazos se unieron por sí solos. En cuanto a la información de Zephyr sobre esos demonios, ¿deberíamos iniciar una investigación especial? Nuestras fuerzas ya están al límite. Los marines están ocupados lidiando con piratas que se han vuelto más audaces tras las rocas, mientras que también trabajan con CP en la búsqueda de fragmentos de la joya Shikon. Si además añadimos las investigaciones demoníacas, necesitaríamos una rama completamente nueva. Habló el anciano rubio. No hay prisa. ¿No viene alguien a visitarnos por voluntad propia? El de la espada esbozó una leve sonrisa. Quizás nos traigan alguna sorpresa. Ya está aquí. El anciano de la barba blanca y esponjosa rió entre dientes. En ese momento, la voz de Sengoku llegó desde afuera de la puerta. 5 ancianos, la señorita Makima ha llegado. Los 5 sonrieron, se giraron hacia la puerta y dijeron suavemente: pasen. Mientras terminaban de hablar, Sengoku empujó la puerta. Entró una mujer de cabello rosa anaranjado hasta la mitad de la longitud, vestida con camisa blanca, corbata negra y pantalón de traje. Parecía una funcionaria del gobierno. Me despido. Tras acompañarla adentro, Sengoku se disculpó. Los 5 ancianos asintieron y él salió en silencio, dejándolos solo a ellos y a Makima en la habitación. Un placer conocer a la máxima autoridad del mundo. Para la mayoría, la presión de enfrentarse a estos 5 sería sofocante. Su simple estatus ya tenía un peso inmenso. No era como el Aki del Conquistador, pero aún así era una presencia aplastante que se sentía en lo más profundo del alma. Sin embargo, Makima habló con naturalidad. Ya que ustedes 5 decidieron reunirse conmigo, significa que han aceptado mi sinceridad. Su sinceridad fue, por supuesto, el fragmento de la joya Shikon colocado sobre la mesa. Un buen regalo, dijo el anciano sentado justo frente a ella. Pero si deseas trabajar con nosotros, este regalo por sí solo no es suficiente. Por supuesto. Makima juntó las manos tras la espalda. Me pregunto, ¿les interesan los demonios a los 5 ancianos? Criaturas que se alimentan de la negatividad del mundo, ¿cómo podrían compararse con nosotros, que lo controlamos todo? Se burló el anciano con espada. Intentas usar el poder del gobierno mundial para combatir demonios, ¿verdad? Los demonios no son los únicos que se han liberado de la joya Shikon. También están sus enemigos. Las doncellas del santuario, o mejor dicho, los cazadores de demonios. Como habrás adivinado, yo soy uno de los que se enfrentan a los demonios. Makima habló con calma. Como sabes que los demonios se alimentan de la oscuridad del mundo, también debes comprender lo que eventualmente le harán al gobierno mundial, o a la propia Mer y Geoise. ¿Te refieres al zorro de 9 colas? Los 5 ancianos recordaron la bestia gigante que había atacado a Sabaody y que luego atacó directamente a Mer y Geoise. Tras ella se encontraba la misteriosa figura conocida como Zero. Ahora que todos los demonios fueron liberados, ¿se convertirían en la misma amenaza que los 9 colas y Zero? Ese era, sin duda, su mayor temor. Zephyr había dicho que muchos grandes demonios, e incluso los señores demoníacos más poderosos, seguían sellados en el infierno, pero cualquier sello podía romperse. Eso era lo que realmente les preocupaba. Aún así, frente a Makima, ninguno de ellos mostró su inquietud. Exactamente, dijo Makima. Los demonios atacarán instintivamente la fuente de la oscuridad de la que se alimentan. Y nada crea más oscuridad que quienes gobiernan el mundo. 1 o 2 monstruosos demonios no son nada para el gobierno mundial. Pero ahora, con tantos demonios saliendo de la joya Shikon, incluso el gobierno mundial lo encontrará problemático por un tiempo. Tras un momento de silencio, el anciano de la barba blanca habló. Entonces, ¿qué quieres? Un contrato, respondió Makima de inmediato. Haz un contrato con nosotros, los cazadores de demonios. Danos suficientes beneficios y asumiremos la responsabilidad de destruir a los demonios que nunca fueron completamente exterminados en aquel entonces, no nos importa la oscuridad ni la luz. Solo trabajaremos con el poder más alto del mundo.
Puedes leer 30 capítulos más adelante en patreon.com/joeypsst. Los usuarios de nivel gratuito pueden leer 3 capítulos por adelantado. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 48. Capítulo 48. Contrato alcanzado. La cuarta institución, Orden Negra. ¿Contrato? Uno de los 5 ancianos habló pensativo. ¿Qué clase de contrato? Aún recordaba el mensaje que Zephyr le había transmitido. Que Raijin le había dicho una vez. Lo que nos une nunca es la fuerza, sino el contrato. Parecía que esta era la base de su cooperación. Las heridas que sufro, incluso la muerte misma, recaerán sobre las personas dentro del dominio del gobierno mundial. Claro, si recaen sobre los condenados a muerte, me da igual. Pero para ti, los civiles comunes y esos reclusos no son tan diferentes, ¿verdad? Dijo Máquina con calma. ¿Por qué deberíamos creerte? Dijo fríamente el anciano que sostenía una espada. ¿Solo por tus palabras? No lo veo como palabrería. Ya deberías haber visto las acciones del 9 colas. Y después de esto, cada vez más demonios desafiarán tu autoridad. Créeme, trabajar con nosotros no te traerá ningún daño. Máquina caminó lentamente hacia una silla, se sentó, cruzó las piernas y se inclinó ligeramente hacia adelante. Miró a los 5 que dirigían el gobierno mundial y soltó una risita. Entonces, ¿cuál es tu elección? Los 5 ancianos volvieron a intercambiar miradas. Uno de ellos preguntó. Después de firmar este contrato, ¿qué harán? El gobierno mundial tiene 3 instituciones principales. El cuartel general de la Marina, Impel Down y Enies Lobby. En nombre, también podemos seguir las órdenes del gobierno mundial y convertirnos en la cuarta institución. La Orden Negra. Los 5 ancianos captaron el significado oculto de sus palabras. Mientras el trato fuera justo, la Orden Negra podría dirigirse no solo contra los demonios, sino también a otras misiones que el gobierno mundial deseaba. Ahora también comprendían por qué Máquina insistía en cooperar. Necesitaba un suministro de condenados a muerte u otras vidas prescindibles para compensar el daño que sufría en combate. Pero para ellos, este trato no fue realmente una pérdida. Máquina obtuvo casi la inmortalidad y acceso a los recursos del gobierno mundial, mientras que ellos adquirieron una poderosa fuerza de combate. Y como ella dijo, dado que el gran yokai ya le había declarado la guerra al gobierno mundial, luchar contra ellos era solo cuestión de tiempo. ¿Quién es Zero? En realidad, los 5 ancianos ya habían decidido aceptar su oferta. Después de todo, Máquina no había pedido mucho, y el contrato solo costaba a algunos prisioneros o civiles. Vidas que no les importaban. Pero antes de aceptar, le hicieron esta pregunta, la que Zephyr nunca llegó a hacerle a León Dorado. Uno de los 8 señores demonios. No sé exactamente cuál. Pero estoy seguro de que su verdadero cuerpo aún está en el infierno. Usó un método especial para infiltrarse en este mundo, creó al zorro de 9 colas y presionó a Toguro para que consiguiera la joya Shikon. La voz de Máquina se tornó seria. Probablemente su objetivo sea liberarse del infierno. Desde esa perspectiva, los 8 señores demonios son sospechosos. Una vez fundada la Orden Negra, investigaremos este asunto. Tras sus palabras, los 5 ancianos se saludaron con un leve asentimiento. Finalmente, el que estaba frente a ella dijo. Entonces, si puede ayudar con este último asunto, esperemos que la cooperación sea fluida. Empujó un documento sobre la mesa. Para facilitar la cooperación y Máquina se levantó, tomó el papel y sonrió levemente. En otra habitación del castillo Pangaea, Sengoku y Raijin esperaban. Charlaron con naturalidad. Sengoku nunca pidió ver el rostro bajo la máscara azul de Raijin. A diferencia de Zephyr, él no se metía en esas cosas. Después de un rato, las puertas de la sala de autoridad se abrieron. Sengoku dejó escapar un suspiro. Parece que no seremos enemigos, por ahora. Había estado observando a Raijin para asegurarse de que si las conversaciones internas fracasaban, este poderoso luchador no causaría destrucción dentro del castillo Pangaea. Si eso sucediera, el gobierno mundial sería el hazmerreír. El castillo había sido su símbolo durante 800 años sin que nadie lo dañara jamás. Quizás incluso seamos compañeros de trabajo, Sengoku dijo Raijin riendo bajo su máscara, justo cuando las puertas se abrieron de nuevo y Máquina entró. Sengoku y Raijin se levantaron para mirarla. Máquina saludó a Sengoku con un tono amistoso. Como dijo Raijin, de ahora en adelante somos colegas. La Orden Negra no tendrá éxito sin la ayuda del cuartel general de la Marina. ¿Orden Negra? Sengoku parpadeó. Los 5 ancianos emitirán un comunicado pronto.
Ya lo verán. Por ahora, necesito elegir un lugar para la sede de la cuarta institución del gobierno mundial. Hasta que nos volvamos a encontrar. Makima y Raijin abandonaron el castillo Pangea. Sengoku se detuvo y luego regresó a la sala de la autoridad. La Orden Negra se formará en 3 meses. Será la cuarta institución del gobierno mundial, pero también la primera que el gobierno no pueda controlar por completo. Sengoku, deberías entender lo que queremos decir. Uno de los 5 ancianos habló con seriedad. Para que la Orden Negra funcione rápidamente, necesitaremos el apoyo del cuartel general de la Marina. En pocas palabras, querían que los marines se integraran a la Orden Negra. Sengoku entendió la indirecta. Asintió. Informaré de esto al almirante de flota Kong. Pero trabajar con una mujer como ella y eso no te incumbe, lo interrumpió bruscamente otro anciano. Cumple con tu deber, Sengoku. Como soldado, no tienes derecho a cuestionar las decisiones del gobierno. Entendido. Sengoku guardó silencio un momento y luego asintió. Regresaré por ahora. Sí. El cuartel general de la Marina siempre debe tener un almirante presente. Cuando regreses, dile a Kon que se encargue de León Dorado. Concéntrate en tus deberes como marine. Sengoku asintió y se fue. Una vez afuera, dejó escapar un suspiro silencioso. Según su conocimiento de los 5 ancianos, o mejor dicho, del gobierno mundial, normalmente no permitirían la existencia de un grupo inestable como la Orden Negra. Sobre todo porque el grupo pedía igualdad de estatus. ¿Acaso los dragones celestiales aceptarían a alguien de su mismo nivel? Pero al menos por ahora, la otra parte le había dado al gobierno mundial una explicación superficial. Oficialmente, aún estaba bajo la bandera del gobierno mundial. Dile a CP que se prepare. Una vez formada la Orden Negra, asegúrate de que más de la mitad de sus miembros sean marines o agentes de CP. Luego, investiga de inmediato. Descubre cuántos cazadores de demonios tienen realmente, qué tan fuertes son, cuánto de lo que dicen es cierto y cuál es su verdadero objetivo. Si las cosas son como dicen, no hay problema, pero si muestran cualquier signo de traición, destrúyanlos inmediatamente.